Entonces, el día de hoy vamos a continuar con lo que habíamos visto en la clase pasada. Vamos a hacer un pequeño repaso rápidamente de lo que habíamos visto en la clase pasada porque es importante. Y es la segunda parte de la dualidad de Stone o de estas cosas que estamos viendo de los espacios de piedra o de los... Stone es un apellido, ¿no? Pero curiosamente entra muy bien en esto de piedra con el concepto de espacio de piedra, porque sí son como de piedra, pero como les decía yo en la clase pasada, no es una piedra dura o rígida, ¿no? Como no es una piedra de mármol, sino más bien nos conviene pensarlo como una piedra porosa, volcánica porosa o de estas que hay aquí en Yucatán que están hechas como de arrecife o así, ¿no? Son piedras hechas de arenas, de arenillas, ¿no? Justamente, ¿no? Como de cosas así. Porque justamente los conjuntos profinitos o los compactos Hausdorff y totalmente disconexos como que tienen esa propiedad, ¿no? Se ven así. Bueno, esa es en todo caso la perfecta analogía que pareciera que se da a pesar de que Stone es un apellido. Ok, entonces vamos a empezar con espacios extremadamente desconectados, profinitos y la topología K. Y entonces vamos a tratar de irlo mezclando esto con un poco de lo que son las matemáticas condensadas, que es justamente el objetivo de este curso, ¿verdad? Entonces, bien. Bueno, este es el índice. Entonces, en la clase pasada habíamos definido lo que era la categoría de Boole, que eran las álgebras de Boole con morfismos booleanos, que eran los que me respetaban todas las estructuras de la álgebra de Boole. Ya saben que tengo el supremo, el ínfimo y la negación, ¿verdad? El 0 y el 1. Y entonces debería de cumplirse que los morfismos me respetan esta categoría. Y por otro lado teníamos la categoría de Stone, que son los espacios topológicos, que son compactos, Hausdorff y totalmente disconexos. ¿Ok? ¿Ven? ¿Ustedes ven si yo señalo? O le hago así, y entonces lo señalo así. Se ve su cursor, profesor, pero no sé si eso se refiere a que está dibujando algo o nada más está No, señalando con el cursor. nada más señalando. Así se ve mejor, ¿verdad? ¿Se ve ya la flecha? Ok. Bien, entonces esa era la cosa, ¿no? Entonces teníamos los espacios de Stone, que son espacios compactos, Hausdorff virtualmente disconexos, y además teníamos que a un funtor, ¿verdad? Que a cada álgebra de Boole yo le puedo asociar un espacio topológico, que en principio es un conjunto nada más, pero que veíamos que lo podíamos dotar de una topología, justamente de las arenillas, ¿verdad? Entonces, el espacio topológico era considerar todos los ultrafiltros, no nomás los filtros, sino los ultrafiltros que viven dentro de la álgebra de Boole. Recuerdan lo que habíamos dicho que era un filtro y un ultrafiltro, ¿no? Y entonces, de hecho, esto es lo que yo le llamo las arenillas. Entonces, para cada elemento en B denotamos la arenilla de A como el conjunto de ultrafiltros que contienen a A. Entonces, esto es como una parte del espacio de ultrafiltros, ¿verdad? Es una sección, una parte, un bloque asociado a. Entonces, es una subpiedra, una arenilla. Y entonces, lo que veíamos es que estos arenillas se comportaban como si fueran conjuntos abiertos y cerrados en una topología. Y de hecho decíamos, sí, si estos yo los declaro como una base de una topología, entonces me fijo en la topología generada por estas arenillas, entonces resultaba que estos eran en efecto los clopens, los abiertos y los cerrados, de la topología de XB. Y entonces XB es lo que llamamos el espacio de Stone, el espacio de Stone asociado a la álgebra booleana B, se convierte en un espacio topológico con una base de abiertos que son clopens, ¿no? Y entonces eso lo hace que sea un espacio en particular totalmente disconexo. Y entonces el mensaje, o la filosofía, lo que debemos de entender por esto, es que toda álgebra de Boole, de hecho, se realiza como en una álgebra de clopens, en un espacio compacto, Hausdorff totalmente desconectado, ¿no? O sea, se vuelve un espacio de Stone, eso es lo que habíamos llamado espacios de Stone. Entonces, nada más rápidamente para recordarles, porque es importante tenerlo siempre en mente, recordamos que los filtros en el álgebra de Boole son conjuntos que son cerrados hacia arriba y bajo la operación de join. Entonces, recuerden que si yo tengo un conjunto cerrado hacia arriba, quiere decir que tengo un conjunto que contiene un elemento de lo que llamamos filtro, entonces también está ahí en el elemento y que es cerrado bajo la operación de join y etcétera. Vamos a adaptar las propiedades, pero digamos, estas son las cosas que eran importantes y los ultrafiltros eran filtros propios maximales, ¿no? Entonces veíamos que nos podíamos tomar estos maximales, a lo mejor utilizando el lema de Zorn. Y entonces había una caracterización de los ultrafiltros, que es una caracterización básicamente lógica de los ultrafiltros, que lo que me dice que un objeto U es un ultrafiltro si solamente si para todo A en el álgebra de Boole se tiene que o A está o la negación de A está en U. Y entonces eso es lo que relaciona los ultrafiltros justamente con la lógica. Es una serie de proposiciones que las consideramos verdaderas en una lógica determinista, una lógica estándar, ¿verdad? O sea, son el conjunto de proposiciones, cada filtro o cada ultrafiltro lo puedo pensar como un conjunto de proposiciones que se consideran verdaderas o falsas, ¿no? Depende cuál sea el punto de vista, pero es consistente, ¿no? Digamos, una cuestión consistente en el sentido
de que si A está, la negación no está. O sea, no puedo tener una cosa que sea verdadera y falsa a la vez. No puedo tener una cosa que sea verdadera y su negación también sea verdadera. Y entonces ese es realmente el uso que le da en la lógica y de hecho, si no me equivoco, Stone tenía esto en mente. O sea, como lo que él estaba tratando de entender era estas cuestiones lógicas y se dio cuenta que realmente lo podía interpretar como una cuestión topológica. Y eso pasó por ahí de los años 30, 1930, por ahí. Lo impresionante es que esto se juntara con los espacios profinitos, ¿no? O sea, que fuera una cosa que es algo puramente, pues, topológico, algebraico y aritmético, ¿no? O sea, es una cosa un poco más de este lado del mundo y se conecta muy bien con la lógica. Bueno, en fin. Entonces, de hecho, vimos que tenemos una biyección natural entre los ultrafiltros y los homomorfismos de álgebra de Boole de B a, este es el álgebra de Boole 2, o sea, es el álgebra de Boole más sencilla, la que está formada simplemente por el 0 y el 1, donde ya habíamos dicho claramente quién es el operador mid y quién es la operación negación, ¿no? Es los complementos, lo clásico, ¿no? 0 y 1. Entonces veíamos que los ultrafiltros pues, se identificaban justamente con los homomorfismos del álgebra de Boole. Yo siempre podía meter con la función característica, ¿verdad? Tomándome 1 si está en el filtro y 0 si no está en el filtro, podrías definir un homomorfismo y ese homomorfismo claramente determina al objeto, la función característica del objeto, es decir, del ultrafiltro. Entonces los podemos identificar así y entonces eso me hacía que yo pueda ver la topología y ver que la topología es justamente la topología inducida de esta cantidad de homomorfismos como una subtopología del producto, ¿verdad? Porque los homomorfismos de B a 2 se pueden identificar como sucesiones, ¿verdad? De 2 a la B o 2 a la... ¿no? Son todas las funciones de B a 2, son homomorfismos, son funciones. Y entonces eso le puedo dar la topología producto y bla, bla, lo que hicimos, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué propiedades tienen los espacios de Stone? Estos asociados a las álgebras. Entonces, tiene como abiertos básicos a las arenillas, que ya sabemos que son Clopens. Sabemos que es un espacio topológico Hausdorff con esa topología. Sabemos que es totalmente disconexo. Eso quiere decir que las componentes conexas de cada punto son nada más el punto, y eso se deduce claramente porque tiene una base de abiertos que son abiertos y cerrados, o sea, de Clopens, una base de Clopens de abiertos. Y lo de compacto, pues era por esta situación que lo podíamos ver adentro de 2 a la B y 2 a la B con la topología producto, es un espacio compacto, ¿ok? Entonces, y es cerrado, ¿no? Habíamos visto que XB se metía como un cerrado aquí adentro y entonces los cerrados en un compacto por Tikhonov son compactos. Entonces cumplen estas propiedades, ¿no? Entonces es una cosa muy impresionante, una idea muy impresionante que una cuestión puramente lógica de proposiciones que estamos considerando que son verdaderas de una teoría lógica se convierta o se puede interpretar en términos de un espacio topológico. Sinceramente es algo muy impresionante, pero más impresionante es que se relacione con cosas aritméticas y que luego en matemáticas condensadas eso se retome de alguna manera. Entonces, los elementos de B son regiones Klopen en un espacio cuyos puntos son ultrafiltros, es decir, modelos completos de una teoría booleana. O sea, y las teorías booleanas son como estas teorías lógicas, donde tengo estas situaciones de verdad, ¿no? Que puedo calificar una posición de verdadera y falsa y que no conviven ambas a la vez. Entonces, el teorema de Stone era el siguiente. Me decía que dada una álgebra de Boole B, entonces al álgebra de Boole B yo puedo fijarme en este morfismo, que es el morfismo de Stone, digamos, que a cada B lo mando a los Clopens de B, y justamente la forma en que lo hago es que a cada elemento A lo mando a la arenilla de A. Y entonces lo que veíamos en la vez pasada es que este era un isomorfismo de álgebras de Boole, porque a las Clopens, al conjunto de O Clopens, le puedo dar también una estructura de álgebra de Boole con como subconjuntos, ¿verdad? Como subconjuntos del conjunto potencia de XB, le puedo dar la estructura álgebra de Boole natural, ¿verdad? Como de la intersección, ¿verdad? Con la intersección, ¿no? Con los operadores de intersección y la unión y la negación como el complemento. Entonces, lo que me está diciendo es que de hecho tengo un isomorfismo entre estos dos, ¿no? Entre álgebras de Boole, entre esta álgebra de Boole y esto. Y esto realmente se interpreta en términos categóricos, como estamos diciendo, en términos de una equivalencia categórica. Tengo un asunto de regreso que también me va a dar la equivalencia categórica. Bueno, entonces, que sea un isomorfismo particularmente quiere decir que este operador n de beta o este morfismo respeta todas las operaciones booleanas, que es inyectivo, es decir, que si yo tengo dos arenillas que son iguales, entonces los elementos en el álgebra de Boole eran iguales, y eso es proyectivo, es decir, que todo Klopen es unión finita es sobreyectivo, y esto se sigue porque todo Klopen es unión finita, ni más ni menos, de básicos, ¿no? Entonces, eso era lo que habíamos visto, creo que en la clase pasada, y entonces en la clase de hoy vamos a avanzar un poquito en unos conceptos que también son muy importantes para la teoría
de matemáticas condensadas es estudiar ahora conjuntos que son extremadamente desconectados, ¿no? O sea, ya sabemos lo que es un conjunto disconexo, pero ahora vamos a definir lo que son extremadamente desconectados, y bajo esa misma equivalencia de categorías vamos a ver que estos corresponden a álgebras booleanas completas. Vamos a ver el isomorfismo entre los espacios de Stone, que ya sabemos que incluso tiene que ver con las álgebras booleanas, con el conjunto de la categoría de espacios profinitos. Esta es la categoría de espacios de Stone y la categoría de espacios profinitos, ¿no? Entonces, que de hecho todo espacio de Stone es un espacio profinito. Y vamos a ver algunas cosas de la topología acá. La K viene por espacio compacto, y esto son los espacios que son compactamente generados, ¿no? Y entonces así se abrevia. El G no me acuerdo de qué es. Bueno, son los espacios compactamente generados, y entonces se denota así, no me acuerdo exactamente qué es lo que quiere decir. Y entonces vamos a tratar de relacionar esto con, con un primer contacto con los topos en los espacios condensados, o sea, con lo que son la matemática condensada, nada más para que no nos vayamos en este curso sin haber dicho nada sobre espacios condensados un poquito más, eh, menos vago, digamos, ¿no? Entonces el objetivo es esto, ¿no? Que se queden con una idea, pues, de lo que se del objetivo de lo que era este curso, ¿no? Que era introducir como las bases, tanto algebraicas, categóricas y topológicas, para ahora sí empezar a estudiar conjuntos condensados, la matemática condensada, ¿no? Ok. Entonces, la definición, primero a nivel de idea, de un espacio que es extremadamente desconectado. Y la definición es muy clara. Entonces, un espacio topológico X es extremadamente desconectado si para todo abierto U, su cerradura es abierta en X. Entonces, fíjense que esto, de entrada, automáticamente lo que me está diciendo es que es un espacio desconexo, ¿verdad? Porque para todo abierto U, los abiertos, por supuesto, forman una base de vecindades de abiertos, y son abiertos, pero si le estoy pidiendo su cerradura, entonces también me forman una base, un sistema de vecindades de cerrados, pero pedirle que la cerradura sea abierta, pues entonces quiere decir que tiene una base de vecindades que son abiertos y cerrados. Entonces, en particular es disconexo, pero no es cierto que todo espacio disconexo sea extremadamente disconexo. De hecho, esta es una propiedad muy fuerte, pedirle que sea extremadamente disconexo. Es que todo abierto, su cerradura también es un conjunto abierto. Entonces, no todos los espacios, repito, que son disconexos son extremadamente disconexos, y los extremadamente disconexos juegan un papel muy importante, y eso queda claro, a lo mejor más evidente, porque no todas las álgebras, o sea, se relacionan con las álgebras booleanas, como ya les dije, y es claro que no toda álgebra booleana es completa, ¿no? Entonces, los extremadamente disconexos se relacionan directamente con las álgebras booleanas completas. Y entonces, esto es equivalente a decir que la cerradura o la clausura de todo abierto es abierto y cerrado, o sea, es clopen, y es mucho más fuerte que sea totalmente disconexo. Y entonces la intuición o la forma en la que uno le gusta pensar a los conjuntos extremadamente disconexos es que, que las fronteras topológicas se disuelven, y entonces que pasar a la cerradura no me genera nuevos puntos, ¿no? O sea, no está teniéndome nuevos puntos a pesar de que sea un cerrado. Entonces no sé cómo se puedan imaginar un conjunto extremadamente disconexo, pero es como que cuando yo me voy a la cerradura, es decir, los puntos límites, esos ya estaban adentro de eso, pero son abiertos, pero siguen siendo abiertos. Entonces, en ese sentido, las fronteras, ¿no? Como que la frontera no existe, ¿no? Eh, yo insisto que yo me sigo imaginando a los conjuntos así, totalmente disconexos, como piedras que están pegadas, como piedras que están pegadas, pero que están hechas como de polvo. De ahí la idea del polvo de Cantor, ¿verdad? De Cantor, que es un conjunto que no es discreto, o sea, no está separado completamente, está pegado, pero está pegado como el polvo amontonado, ¿no? O sea, hace cosas de polvo. Y entonces, pues, si lo pienso también como el triángulo de Sierpinski, también es como una cosa que está llena de hoyos, o la esponja de Menger, son cosas como que están llenas de hoyos, pero que no están separados, ¿no? Están lo suficientemente juntos para que estén así. Entonces está como formado por estas arenillas o estos polvos que están ahí, ¿no? O sea, la arenilla es como la base de vecindades. Y ahora cuando es extremadamente disconexo, entonces todavía es peor, porque los abiertos ya contienen a su frontera, ¿no? Los abiertos ya contienen su frontera. Entonces, bueno, no existe no, o sea, no sé si haya una imagen en la naturaleza que uno pueda tener tal cual en mente como los extremadamente disconexos, pero lo importante es que existen, ¿verdad? Existen, y vamos a ver algunos ejemplos de algo que sea extremadamente disconexo. Entonces, ejemplos y contraejemplos, o sea, qué es y qué no es, ¿no? Entonces, para empezar, todos los espacios discretos, entonces todo subconjunto es abierto y cerrado a la vez. Entonces, luego todo conjunto discreto es extremadamente disconexo. Entonces, aquí ya tenemos una vasta cantidad de ejemplos
que son no solamente disconexos, sino que son además extremadamente disconexos, que era por supuesto algo que nos esperábamos, ¿verdad? O sea, si los discretos, pues claramente esos son, o sea, esos están separados, ya no hay nada que decir, entonces eso son extremadamente disconexos. Entonces los espacios finitos de Stone con la topología discreta igual, bueno, por eso es por la misma razón, ¿no? En particular porque son discretos. El conjunto de Cantor, que se puede identificar, como ya hemos visto, como el conjunto de sucesiones numerables, el conjunto de sucesiones, ¿verdad? O funciones de los naturales al 0, 1, que son las sucesiones, que tienen solamente valores 0, 1, ¿no? Y ya habíamos platicado cuál era la idea del conjunto de Cantor, cómo yo puedo codificar los puntos del conjunto de Cantor con una sucesión de ceros y unos, ¿recuerdan, no? Son las estándares también. Y entonces este conjunto es compacto Hausdorff virtualmente disconexo, es decir, es un conjunto que es disconexo, pero no es extremadamente disconexo. Entonces uno se podría preguntar qué es lo que está pasando, porque este conjunto no es extremadamente disconexo. Y, bueno, y la razón queda presentada en el siguiente ejercicio. Y es que la idea es que podemos, como el ejercicio dice, construye un abierto U del subconjunto del conjunto de Cantor, cuya cerradura no es abierta en el conjunto de Cantor, y la pista o la ayuda es que usa la relación de que C está dentro del intervalo 0, 1, y entonces la idea es fijarse en los intervalos básicos, ¿no? Y entonces ver que, eh, o sea, que me gustaría ver que la cerradura no es abierta. Entonces me voy a tomar un abierto. Recuerden que la topología en el conjunto de Cantor es también la topología relativa del intervalo 0, 1, es la topología de subconjunto. Entonces los abiertos en el conjunto de Cantor vienen dados por abiertos, intersección en el conjunto de Cantor. Y entonces hay que ver que hay abiertos particulares que yo me puedo tomar en el intervalo 0, 1, que cuando los corto con el conjunto de Cantor, sí deja puntos que no están en la cerradura, o sea, puntos que sí están en la cerradura. Es decir, hay abiertos y la cerradura de un intervalo, pues es el intervalo cerrado. Y entonces que cuando corto con un abierto, un intervalo abierto, sí dejo al punto del extremo afuera en el conjunto del canto. ¿De acuerdo? Esa es la idea que hay que ver, ¿no? Que eso sí pasa. Entonces eso implicaría que en particular no es extremadamente disconexo. ¿Ok? Es disconexo, pero no es extremadamente disconexo. Ya los extremadamente disconexos son otra cosa. Pareciera aquí que los extremadamente disconexos son solamente los discretos, pero necesitamos desarrollar un poco más teoría también para ver algunos ejemplos y convencernos de que son extremadamente disconexos. Ok, ahora vamos a hablar de la completación booleana y la desconexión extrema. Entonces, cuando decimos que un álgebra de Boole es completa, entonces una álgebra de Boole B es completa si toda familia, ¿no? De toda sucesión, digamos, indexada por un conjunto I, admite un supremo e ínfimo en B. O sea, y no es sucesión porque en el sentido de que está indexada por los naturales. O sea, estoy tomándome una categoría indexada por un conjunto. Lo puedo pensar también, si quieren, como un diagrama con una categoría pequeña, pero aquí realmente no me está importando demasiado las flechas porque yo ya tengo un orden natural, digamos, en el álgebra de Boole. O si quieren, con el orden del álgebra de Boole, ¿verdad? En fin, o sea, lo que me importa es que tomo una familia de elementos en B y entonces toda esa familia de elementos admite un supremo y un ínfimo. Entonces, si se fijan, esto es completamente paralelo, ¿verdad? A la definición de cuando una categoría, una subcategoría se completa, ¿verdad? Cuando tenía ese orden, ¿no? Y cuando yo hablo de límites, de conjuntos dirigidos y etcétera, ¿no? O sea, categorías, cuando llamamos que una categoría era completa y completa o completa, en algunos casos decíamos que los límites y colímites existían, pero también cuando tengo un sistema, una categoría filtrada, entonces yo tengo el supremo y también si le pido que existe el ínfimo, ¿verdad? Entonces que sea filtrada y cofiltrada, pues se relaciona completamente eso. Nada más que en este lenguaje, pues le llaman así completa, ¿no? Un álgebra donde para cualquier familia, entonces siempre existe un supremo y un ínfimo, ¿no? De los elementos. O sea, el MIT, existe un MIT de todos los elementos y existe un join de todos los elementos. Ok, entonces el teorema de Stone, Glasson se llama, no sé si Glasson de dónde será, Gleason, no sé si sea inglés o de dónde sea Gleason, no sé. Entonces, si X es un espacio compacto Hausdorff, entonces si X es extremadamente disconexo, entonces el conjunto de Clopens asociado a X es una álgebra de Boole completa, es decir, satisface la propiedad de ahí arriba. Y recíprocamente, toda álgebra de Boole completa aparece esencialmente como los Clopens, vía el isomorfismo de la vez pasada, para algún espacio compacto, Hausdorff y extremadamente disconexo, ¿no? Entonces, y es muy claro, o sea, básicamente la única cosa que hay que ver es que
es que si es extremadamente disconexo, entonces es equivalente, ¿verdad? Que el álgebra de Boole que le estamos asociado bajo el funtor que ya hemos visto la clase pasada, pues me regresa una álgebra que sea completa, es decir, que van a existir los supremos y los ínfimos. Entonces la idea es ver que las cerraduras de uniones de Clopens, entonces las ideas es tomar las cerraduras de uniones de Clopens, la existencia de supremos ínfimos abiertos y uso de la compacidad para pasar a cubiertas infinitas a finitas. Entonces aquí ese es el truco, y es que siempre que yo tenga una cubierta infinita, yo voy a poder, por la compacidad, voy a poder tomar una subcubierta finita y luego de la finita, por, por la existencia de joins, y yo voy a poder demostrar la existencia de un supremo y análogamente de un ínfimo para la finita, y eso se va a poder construir la existencia de un supremo de toda la familia, ¿no? Porque estas familias así de joins, de los AIs, cuando me tomo el funtor de Arenilla, se convierten en uniones y en intersecciones, ¿no? De acuerdo al funtor de, en lo que hacía el operador arenilla, ¿verdad? O sea, como yo, ¿se acuerdan que a un elemento de la álgebra de Boole, yo lo que le estoy asociando es el básico, la arenilla, que es un clopen en el espacio de Stone, ¿no? Asociado. Y entonces estas, como es un morfismo de álgebras de Boole, entonces los joins y los Smith pasan a uniones e intersecciones. Entonces básicamente lo que estoy tomando es son cubiertas, pero como los espacios de Stone son Hausdorff y compactos, entonces para cualquier cubierta siempre existe una subcubierta finita. Y entonces yo puedo hacer el argumento para el caso finito, y entonces ver que obtengo, de hecho, un supremo, un ínfimo, y ese supremo ínfimo, pues es ni más ni menos lo que corresponde a la afirmación aquí. No quiero detenerme demasiado en eso porque creo que la idea intuitiva quedó bastante clara, ¿no? O sea, que queda como claro qué es lo que se tiene que hacer. Y no se los puse ejercicio, pero a lo mejor valdría la pena que lo pensaran como ejercicio. Es como porque lo que nos interesa, de hecho, es avanzar un poco más hacia la teoría, ¿no? De cómo se usa esto la clase pasada sí vimos la compactificación de Stonecheck, ¿verdad? ¿No la vimos? Ay, no la vimos, la compactificación de Stonecheck. Se me quedó en la diapositiva pasada y no la vimos. O sí o la voy a ver aquí. A lo mejor la voy a ver aquí. A ver. Sí, la vamos a ver aquí. Exactamente. Justamente estaba pensando que ya estaba entrando de lleno la compactificación de Stonecheck y dije, sí, no les mencioné que era la compactificación de Stonecheck. Si ustedes tomaron ya un curso de topología, pues ya vieron que es la compactificación de Stonecheck, pero es importante poderla reinterpretar ahora con estos términos categóricos y en este contexto, porque justamente la compactificación de Stonecheck pues tiene que ver con Stone, con estos espacios, y justamente me da, bueno, vamos a la definición y a la proposición que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, sea X completamente regular, eh, una compactificación de X es un par KJ con K compacto Hausdorff y J una inmersión densa, ¿no? Entonces eso es una compactificación en general. Una compactificación de X le tengo que pedir esta condición de que sea completamente regular. Eh, a regular, no completamente regular. Eso creo que regular es T3, ¿verdad? Ya no me acuerdo cuál es el orden de los axiomas de separación. A ver, déjame ver, creo que aquí lo tengo. Justamente tomé la nota de eso para que no se me olvidara. Este, Ustedes van a estar viendo, espero que no se les corte la, la presentación, nada más déjame ver aquí mi nota. La nota que yo tengo aquí, si es este, no es este. ¿Sí se les cambió la presentación? ¿Dónde estás? No soy uno del Master. Permítanme, no lo veo. No es este. Ajá. Entonces, regular es que separa punto y cerrado, es justamente T3, pero para decir que es el axioma T3 de separación, le tengo que pedir además que sea T1, es decir, que los puntos, que sea T1 es que puedo separar los puntos, ¿no? Que los puntos son cerrados de alguna manera, ¿no? Entonces, para hacerle T3 es regular más T1. Y ser regular quiere decir que puedo separar punto de un cerrado, ¿no? Si tengo un punto y un cerrado y son disjuntos, entonces existen vecindades abiertas del punto y el cerrado que me los separan. ¿Ok? Entonces, que sea regular. Y T3 es regular más T1, ¿no?
Entonces necesito Hausdorff básicamente, porque regular más T1 implica Hausdorff en particular. Ok, entonces regreso a la diapositiva que les estoy presentando. Ok, allá me salí. Ahí estamos. Creo que estoy bien aquí. Ok. Entonces eso, ¿no? Entonces X es completamente regular este 3,5, ¿no? Creo que es Tikhonov, ¿sí? Eso ya no lo vi, pero es eso, ¿no? Entonces es la compactificación de X y el Tikhonov quiere decir que se puede separar pero a través de una función, ¿verdad? O sea que hay una función que me hace esa separación. Ok, entonces, ¿qué es una compactificación de X? Pues va a ser un par formado por un espacio compacto y una inmersión de X en ese espacio compacto, pero no una inmersión cualquiera, sino lo que yo requiero es que el X se convierta en un subespacio denso, ¿verdad? O sea, que la imagen de X en K sea denso y entonces normalmente uno lo que hace es identificar al espacio X con su imagen, ¿no? Porque además es una inmersión, entonces me hace homeomorfismo con su imagen, es homomorfo con su imagen y entonces las compactificaciones son esencialmente espacios compactos que contienen a mi conjunto X como un subconjunto denso o como un subespacio denso, ¿no? Entonces una compactificación. Y ahora sí, ¿qué es la compactificación de Stonecheck? Que se denota en general con esta letra beta de X y es una compactificación universal. Y entonces me gusta esta definición porque me presenta la compactificación de check en términos categóricos, es decir, en términos de una propiedad universal. Y pues eso es lo que hemos estado trabajando en este curso. Entonces la propiedad universal es que me dice que cualquier función de X a un espacio compacto, Hausdorff, se factoriza de manera única a través de su compactificación de Stonecheck, ¿no? Entonces la compactificación de Stonecheck viene, ¿no? Es una compactificación que tiene su morfismo J, que es la inmersión, ¿verdad? La inmersión densa. Y lo que me está diciendo es que es como esencialmente la más pequeña compactificación, ¿verdad? Porque cualquier otro morfismo de X a K se va a factorizar a través de la compactificación de Stonecheck. Ok. Entonces, el caso clave, lo pongo aquí, es el caso discreto, me dice que si X es discreto y P de X es el álgebra de Boole completa, es decir, esto me tomo su subconjunto potencia, entonces esto me determina un álgebra de Boole. Entonces, la compactificación de Stonecheck se puede identificar con el espacio de Stone asociado ni más ni menos a P de X. O sea, la compactificación de Stonecheck es el espacio de Stone asociado al álgebra de Boole, ¿no? Por cómo eso pasa, pues quiénes son los puntos de la compactificación, son justamente los ultrafiltros principales, o sea, los que vienen de las arenillas, los ultrafiltros principales, puntos de X, y los ultrafiltros libres, formas coherentes de ir al infinito. Ah, no, perdón, les dije una cosa. Los ultrafiltros principales son esos ultrafiltros que son como las bases velocidades de un punto, ¿recuerdan? Los principales eran todos los ultrafiltros que contienen un punto, ¿no? Esos eran el ultrafiltro. Y los ultrafiltros libres son como formas coherentes de ir al infinito. Los libres son aquellos que no eran los ultrafiltros de puntos. Entonces, como P de X es completa y es algo que es fácil de ver porque siempre existen supremos y ínfimos, ¿verdad? En el conjunto potencia, es la más completa por excelencia. Entonces, el teorema anterior implica que básicamente la aplicación de Stonecheck es extremadamente desconexo o desconectado. ¿Sí? Hay que ver, aquí que básicamente este objeto, para ver que el espacio de Stone es la completación de Stonecheck, si yo lo quiero hacer como en términos bien categóricos, lo que habría que ver es que yo tengo, o sea, por supuesto yo tengo que es compacto y cumple todas las propiedades, ¿no? O sea, lo que hay que ver es que X es denso en el objeto de Stone, ¿no? O sea, que X se vuelve denso en P de X, o sea, en el objeto de Stone, perdón, el espacio de Stone de P de X, y luego hay que ver que ese X P de X, ese espacio de Stone, cumple la propiedad universal de la compactificación de Stonecheck, ¿no? Entonces, si yo logro ver que ese X cumple la propiedad universal del espacio de Stonecheck, entonces automáticamente, por formalismo categórico, tiene que ser isomorfo a la compactación de Stonecheck, ¿no? Porque la definimos en términos categóricos. Entonces, eso es lo que hay que ver. Y bueno, el punto especial es que entonces eso me permite interpretar a los puntos de la compactificación como ultrafiltros principales, ¿no? Y los ultrafiltros principales son como estamos identificando a X, es decir, cuando yo meto X a su espacio de piedra, a su espacio de Stone o a su compactificación de Stonecheck, que es lo mismo, pues los X se meten en los ultrafiltros principales y los que no son los ultrafiltros libres se pueden entender como formas coherentes de irse al infinito, porque cuando yo compactifico un espacio, o sea, yo tengo X un espacio y lo compactifico,
lo puedo pensar como que me estoy yendo al infinito. Y eso es por la idea usual de que cuando tengo Rn, por ejemplo, y lo compactifico con un punto, entonces la compactificación, cualquier compactificación lo que está haciendo es que me está diciendo qué es lo que pasa cuando me voy yendo hacia el infinito, ¿no? Lo puedo pensar, por ejemplo, en la esfera de Riemann o la esfera cuando compactifico, ¿verdad? Es como ponerle un punto y ese punto como que corresponde al punto al infinito y entonces me estoy yendo hacia el infinito. Entonces es como decir de alguna forma qué es lo que está pasando en el infinito. Depende cuál sea la compactificación que yo esté haciendo, ¿no? Ok. Entonces eso implicaría que eh, el álgebra, digo, la compactificación de Stonecheck es extremadamente desconectado. ¿Por qué? Porque por el teorema anterior, como P de X es completa, y lo que les mencioné es que las álgebras de Boole completas corresponden a espacios extremadamente desconectados, ¿no? Entonces me está diciendo, esta compactificación es extremadamente desconectada. Entonces, por ejemplo, ya tenemos aquí otro ejemplo no trivial de un álgebra que es completa y por lo tanto de un espacio topológico que es extremadamente desconectado y que ya no tiene la topología discreta, porque en los ejemplos que yo les había mencionado hace rato, pareciera, ¿verdad?, que los únicos espacios, al menos eso fue lo que mostré en los ejemplos, que los únicos espacios que eran extremadamente desconexos eran los discretos. Y les enseñé uno que era disconexo, el conjunto de Cantor, y que no era extremadamente disconexo. Pero entonces puede uno preguntarse, bueno, ¿cuál es un ejemplo no trivial de un espacio que sea extremadamente disconexo? Bueno, aquí ya tenemos una importante familia de ejemplos, ¿no? Si me tomo X, un espacio discreto, y P de X, el álgebra de Boole completa, B de X es su compactificación de Stonecheck, entonces voy a tener que la compactificación de Stonecheck es extremadamente desconexa. Ok, entonces podemos trabajar este caso para lo que nos interesa. O sea, los naturales es una cosa muy importante. Y fíjense que los naturales cumplen una función en las matemáticas y en el análisis matemático y en la topología muy importante, ¿no? Por supuesto en la aritmética. Nadie tiene duda que los números naturales son de gran importancia para la aritmética, pero también en el análisis y en la topología, porque, por ejemplo, las sucesiones pues están indexadas con los naturales, entonces tengo una sucesión en dinámica también, por ejemplo, en dinámica discreta, porque yo estoy haciendo iteraciones de funciones bajo la composición de sí mismo, y eso se puede entender como una acción de los naturales o del monoide de los naturales en los endomorfismos de un espacio por iteración, ¿no? Porque me tomo un endomorfismo y lo itero consigo mismo tantas veces como un número natural me dice, y entonces los naturales juegan un papel muy importante en la dinámica, en el análisis por las sucesiones, por convergencias, por un montón de cosas, y en la topología porque también a veces tengo como familias numerables y muchos aspectos topológicos los puedo manejar así, en aritmética. Entonces, las matemáticas condensadas y de hecho la teoría de topos en general, lo que me dice es que yo puedo hacer matemáticas en un topos, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan de la introducción del curso, al principio hablamos de esto cuando hablamos de topos. Los topos es una forma, es una categoría de gavillas, si lo quiero pensar así, o es una categoría con ciertas propiedades lógicas, donde la idea es que yo puedo hacer matemáticas allá adentro, ¿no? Y entonces como que los naturales deberían de tener una interpretación natural. O sea, podrían poderse meter de alguna manera adentro de los topos y en particular adentro del mundo condensado, ¿no? Bueno, una primera forma de entender los naturales adentro del mundo condensado, si se cree en esta historia que le estoy diciendo, que los conjuntos profinitos o los espacios de Stone son muy importantes, altamente relevantes en el mundo condensado, entonces pues uno debería de poder aspirar a tener un buen representante de los naturales en el mundo condensado. Y en efecto, esto va en esa dirección, ¿no? Si yo me tomo los naturales como un conjunto discreto, entonces, la pregunta es, ¿qué onda? ¿Quién es la compactificación de Stonecheck de los naturales? ¿No? O sea, ¿quién sería ese conjunto? ¿Qué es lo que pasa con ese conjunto? Entonces, yo denotamos por beta n a la compactificación de Stonecheck del conjunto discreto de los números naturales. Entonces, por la proposición anterior, ¿verdad? Lo que me dice es que si X es discreto, P de X, el álgebra completa, es un álgebra de Boole, y entonces yo sé que la compactificación de Stonecheck de un discreto es ni más ni menos el espacio de Stone. Entonces, en particular, pues esto lo puedo aplicar para los naturales, ¿no? Entonces ya sé que el espacio que ese beta de X es el espacio de Stone asociado a los naturales, ¿no? Entonces, ya sabes, son los ultrafiltros. Y entonces ya sé que es compacto Hausdorff, totalmente disconexo y de hecho extremadamente disconexo. Entonces esta es una cosa muy importante. Entonces este es un semigrupo compacto
que es extensión natural de la suma en los naturales. Entonces, de hecho, esta cosa tiene la característica de ser un semigrupo. Digamos, en los naturales es un semigrupo, pero lo que estamos diciendo aquí es que cuando yo lo extiendo a la categoría de espacios topológicos, o sea, como cuando me fijo en su compactificación, de hecho, lo puedo convertir en un semigrupo compacto. Es un objeto que es un semigrupo en la categoría de espacios topológicos, ¿no? En el sentido de las que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Habíamos visto grupos topológicos, ¿se acuerdan que les había dicho que de hecho cualquier operación algebraica que yo tenga, ¿no? Yo puedo dotarlo de una topología y bla, bla, bla. Entonces eso en esencia lo que estoy construyendo es un objeto algebraico en la categoría de grupos, digo, de espacios topológicos. Si es un grupo, entonces obtengo un grupo topológico, si es un anillo, obtengo un anillo topológico, etcétera. Entonces, igualito, aquí tengo un monoide y entonces lo que estoy obteniendo es un monoide topológico, un semigrupo, ¿no? Topológico que es compacto, que con la operación, digamos, que es la que proviene naturalmente de la extensión natural de la suma de los números naturales, ¿no? Entonces, la compactificación es un objeto así. Y entonces, como les decía, esto tiene un montón de aplicaciones. Hay una cosa que se llama la combinatoria aditiva. No sé si actualmente en México hay como que de repente hubo un boom en todo este tipo de problemas tipo Ramsey. No sé si han oído hablar. Hay gente en la UNAM, pero creo que están en Querétaro. Está Amanda Montejano, por ejemplo, está en Querétaro y creo que está Adriana, se me olvidó, Adriana Heiber o Heisenberg, no me acuerdo, con un apellido alemán. Y otra gente, ¿no? Creo que incluso la directora del Instituto de Matemáticas ahora está Isabel Ubar. Creo que también ha hecho unas cosas de teoría de Ramsey, no sé. La cosa es que hay gente en México que ahora ha hecho muchas cosas de teoría de Ramsey en ese tipo de cosas, y de hecho, bueno, no lo hacen con estas ideas, ¿no? O sea, no lo hacen con estas ideas categóricas, lo hacen como que muy, pero aquí lo que me parece interesante es que como que todas las cosas empiezan a converger, ¿no? O sea, como que hay esta interpretación categórica, esta interpretación general y todo lo que vamos a ver en conjuntos condensados, no este semestre ya no, pero los siguientes semestres como que agrupan y convergen. Y por eso es que los matemáticos condensados me impresionan tanto, porque a partir de una idea como que bien simple yo puedo juntar un montón de áreas de las matemáticas, que era en cierto sentido también el espíritu de Grothendieck. Entonces, como les decía, en la dinámica topológica, entonces la dinámica topológica es estudiar dinámica, ¿no? Es decir, cómo cambian las cosas dentro de espacios topológicos, ¿no? Por ejemplo, y cuando itero funciones, que sería como dinámica discreta en estos espacios topológicos, y entonces aquí aparece todo esas ideas de, por ejemplo, qué pasa con las órbitas desde el punto de vista topológico, es decir, convergen a un punto, se alejan, es decir, cuando aparecen estas cuestiones de caos o cuando aparecen estas cuestiones de estabilidad, ¿no? El conjunto de Joule y el conjunto de Fatou. Entonces, este tipo de cosas como los naturales son justamente iteraciones, ¿verdad? O la acción de este semigrupo en el espacio de endomorfismos de un espacio topológico. Lo que me está viendo ahí, lo que estamos entendiendo son las dinámicas discretas, por ejemplo. Entonces, poderlo pasar a este lenguaje de compactificación o de Stonecheck, y en particular lo voy a poder pasar a los espacios condensados, que por cierto les hago un anuncio, eso es mi investigación en los últimos par de años, posiblemente ha sido en dinámica aritmética en espacios condensados. Entonces, justamente ahorita estoy haciendo dinámica aritmética en espacios condensados. Mi formación es de geometría aritmética, digamos que yo hago geometría aritmética en general, pero me empecé a meter a la dinámica pédica y de ahora estoy conjugando dinámica pédica con matemática condensada. Entonces, de hecho, de ahí mi interés de hacer estos cursos, esta serie de cursos de dinámica condensada o de matemáticas condensadas, ¿no? Entonces, justamente estamos teniendo avances, ¿verdad?, en esta rama de dinámica, concretamente dinámica pédica o dinámica discreta con matemáticas condensadas. Entonces, poder hacer estas cosas, poder tomarme el espacio de Stonecheck de los naturales y entenderlo como un espacio de Stone es una verdadera cosa buena. Y entonces son interpretaciones no estándar de los números naturales, que en términos de topos, pues lo que le estoy diciendo, lo puedo entender como una gavilla también, ¿no? Cuando lo condensifico, realmente lo que estoy haciendo es entender los naturales como una gavilla en la categoría de espacios profinitos, la categoría de espacios de Stone, justamente. Es algo muy interesante. Eh, entonces, los beta DN es como lo que debemos de pensar como nuestro espacio prototipo, ¿verdad? Porque además se utiliza muchísimo de espacios extremadamente disconexos, ¿no? Es un compacto extremo que encaja bien en el marco condensado, ¿no? Es lo que les puse aquí. Ok. Y entonces, lo que tenemos como resumen o para recordar es que extremadamente desconectado es
igual a que las cerraduras de los abiertos son clopens, o sea, son cerrados, son abiertos, perdón, la cerradura de un abierto es cerrado por naturaleza, pero entonces la condición es que le pedimos que es abierto, entonces me dice extremadamente condensados y la cerradura de los abiertos son clopens, que en compacto Hausdorff es equivalente a que el álgebra de Clopens de X sea una álgebra de Boole completa, ¿no? Y que la compactificación de Stonecheck de un espacio discreto es el espacio de Stone del álgebra de Boole completa natural que tiene X, que es el conjunto potencia, y por lo tanto es extremadamente disconexa, y el ejemplo que debemos mantener en la cabeza casi siempre, un buen modelo, por su utilidad, es la compactificación de Stonecheck de los naturales, ¿no? Entonces, una vez con eso, entonces regresamos otra vez a la parte de categorías y a la relación que tiene esto con la aritmética y, por supuesto, con todos los conceptos que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿qué es un espacio profinito? Y esto le damos la vuelta a la moneda y ahora empezamos de donde estábamos. Entonces, un espacio topológico X es profinito si es el límite proyectivo, el límite inverso de un sistema dirigido de espacios finitos discretos. Entonces me tomo un sistema, ¿verdad? Un sistema proyectivo de espacios topológicos finitos con la topología discreta, ¿no? No basta que sean discretos, sino tienen que ser finitos con la topología discreta. Entonces me tomo su límite, que es el límite proyectivo, me tomo su límite y esa cosa que obtengo es lo que se llama un espacio profinito. Les había dicho ya en la clase pasada, no sé si antes, que los profinitos es el pro viene como del sistema proyectivo, o sea, viene del sistema proyectivo y finito es que, pues porque estoy haciendo un sistema proyectivo de espacios finitos, pero yo podría llamarlo procíclico, etcétera. Les di varios ejemplos, ¿no? Entonces, procíclico quiere decir que si tengo un sistema proyectivo de objetos cíclicos o de grupos cíclicos, si quieren, y cualquier cosa que yo le llame pronilpotente, si yo me estuviera tomando un sistema proyectivo de grupos nilpotentes o de espacios nilpotentes, lo que ustedes quieran, hace referencia a esa completación o ese espacio, ¿no? Si se fijan también en términos de completaciones, con la última clase que vimos de grupos topológicos, hablamos de completaciones. Entonces, realmente estoy tomándome la completación profinita, ¿no? Esto sería la completación profinita de una familia, de un sistema de espacios topológicos finitos. Es su completación profinita. Por supuesto, ese podría tener más estructura de espacio topológico, o sea, más que ser un espacio topológico, si cada SI tiene una estructura, por ejemplo, de grupo, de anillo, etcétera, como ya hemos visto, entonces yo puedo contemplar el límite proyectivo también como grupo anillo y, como habíamos visto, la topología es compatible con la estructura algebraica, si se cumplen las condiciones de compatibilidad que hay que pedir, ¿no? Recuerden, ¿no? Que las operaciones sean continuas, básicamente. Sí, sí recuerdan eso, ¿no? Si las operaciones son continuas, era el axioma de Oz, si no mal recuerdo. Entonces, este objeto se vuelve también un grupo o un anillo, bla, 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 topológico, lo que quiera, ¿no? Entonces, vamos a denotar por profin a la categoría de espacios profinitos, que son como objetos. Tengo exactamente a estos objetos que son límites proyectivos de espacios topológicos finitos. Y como es una subcategoría de la categoría de espacios topológicos, entonces lo vamos a denotar como una subcategoría plena, es decir, los morfismos son exactamente las funciones continuas como espacios topológicos. Entonces, profin es la subcategoría plena de la categoría de espacios topológicos, cuyos objetos son ni más ni menos los espacios profinitos, ¿no? Y entonces aquí hay un montón de ejemplos que son de gran utilidad para la aritmética, y Z gorrito, que es lo que se llama la computación profinita de los enteros. ¿Saben quién es? O sea, ¿quién es exactamente? Entonces aquí no lo dije porque pensé que posiblemente sabían, pero bueno, Z gorrito define como límite proyectivo sobre los naturales de Z módulo NZ. O sea, me tomo todos los naturales, Z módulo NZ, y entonces aquí el diagrama simplemente es que yo tengo si N divide a M, o sea, el orden es que si N divide a M, yo tengo el morfismo natural de Z módulo MZ a Z módulo NZ, ¿no? Entonces esto me determina un sistema proyectivo, que es la proyección, ¿verdad? Z módulo MZ lo reduzco módulo N, y entonces obtengo un morfismo bien definido. ¡Ay! Ya se trabó. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, se escucha y se ve usted. Ah, ya, es que ya vi que se trabó porque No sabes lo que está notando. hice una foto. ¿Se ve lo que estoy escribiendo o no? No se ve, profesor, lo que estaba escribiendo. Ah, qué lástima.
¿Cómo le hago para que vean lo que estoy escribiendo? Debería poderles compartir. Ese sistema, bueno, es de dividir en los enteros, lo vimos cuando introdujo índices, ¿no? Exactamente, ya lo habíamos visto. O sea, habíamos visto los p-ádicos, que era tomarse las potencias de P, ¿no? Z módulo P en Z, pero aquí no es los p-ádicos, sino son pues, todos los enteros. Es la completación. De hecho, este Z gorrito es el producto, se puede ver por el teorema chino del residuo, como el producto de todos los enteros p-ádicos, donde hago variar el producto sobre todos los números primos. No sé si se acuerdan de eso. Sí, sí lo habíamos visto en su momento, pero bueno, siempre es bueno recordarlo de alguna forma. Tiene interés importante en la aritmética. Nada es que como por la forma en la que estoy compartiendo, o la que Zoom me permite compartir, ustedes no ven la pantalla, pero déjame, a lo mejor puedo hacer que ustedes vean la pantalla completa. Entonces, a ver, voy a hacerlo así. ¿Ven ahora la pantalla? Sí. La ¿Están viendo? pantalla se ve, pero no se ve si ha dibujado algo. No. Entonces, ahora si yo hago esto, entonces aquí lo que les decía era que, a ver si ustedes ven, que Z gorro, ahora sí, Sí, eso. Z gorro es el límite proyectivo de los naturales de Z módulo NZ. ¿Sí? Y entonces lo que les decía es que esto es isomorfo, naturalmente, al producto de los enteros p-ádicos, donde estoy variando los p's, y donde aquí ZP también se puede entender como un límite, ¿verdad? Es el límite proyectivo también sobre las n's, pero ahora de Z módulo P a la NZ. Con el sistema proyectivo dado igual, ¿verdad? En el caso de arriba, yo tengo un morfismo natural de Z módulo MZ a Z módulo NZ, siempre que n divida m, que es la proyección, ¿verdad? Me tomo un entero módulo m y lo divido, ahora me fijo en su clase módulo n, es la proyección natural, y de aquí, pues la misma, ¿no? La misma inducida, porque si tomo una potencia más grande de n, pues entonces claramente p a la n divide p a la n más 1, o p a la n más k, y entonces puedo hacer la proyección de manera natural. Y entonces, de hecho, esto se llama la completación profinita de los números enteros, y por lo que acabamos de ver, es un espacio topológico compacto, Hausdorff, no solamente disconexo, sino es un espacio profinito, ¿no? Es un espacio Hausdorff disconexo y además es eh, eh, totalmente disconexo. Digo, sí, totalmente conexo, ¿no? No es extremadamente, no dije que sea extremadamente disconexo, pero es totalmente disconexo. Y contiene a los enteros, es la completación, ¿no? Profinita de los enteros, y contiene a los enteros, de hecho, ahí adentro como un subconjunto denso. Es, este, ahorita vamos a ver que también tiene que ver con la completación. Entonces, bueno, ya voy a cerrar esto, a regresar a las diapositivas. Otro ejemplo típico son los grupos de Galois absolutos, ya lo habíamos visto también, ¿me están viendo? Sí. Los grupos de Galois, recuerden que los grupos de Galois se pueden entender como un límite profinito de sus subgrupos finitos, porque cada subgrupo finito corresponde al grupo de Galois de, o sea, me tomo las extensiones finitas del campo base, me tomo las extensiones finitas del campo base, entonces tengo dos grupos de Galois asociados, ¿no? Cuando tomo una extensión intermedia finita, tengo la extensión de la cerradura algebraica al campo intermedio y del campo intermedio al campo base. Tengo dos grupos de Galois, entendidos como los automorfismos del grupo que me dejan invariante al campo base, ¿no? En el caso grande son los automorfismos del campo grande que me dejan invariante al campo intermedio, y luego en el otro caso son los automorfismos del campo intermedio que me dejan invariante el campo base, y tengo un tercer grupo que es el grupo de Galois absoluto, de todos lados, lo debería dibujar. Sí, lo debería dibujar porque estar moviendo las manos, ¿no? Entonces, yo lo que tengo aquí es un campo base y tengo, por ejemplo, su cerradura algebraica, ¿no? Y entonces, aquí el punto es que me tomo una extensión intermedia, y normalmente esta extensión intermedia se considera finita, ¿no? Entonces, de grado finito. Y entonces, lo que yo tengo, por un lado, es el grupo de Galois de la cerradura algebraica sobre K, ¿no? Que es el grupo de Galois de esta extensión. Y luego, por otro lado, tengo el grupo de Galois de K barra, pero sobre L. El grupo de Galois, si recuerdan, ¿verdad? Son todos los automorfismos de la cerradura algebraica que me dejan fijo al campo base K en este caso, ¿no? En este caso son todos los automorfismos de K barra que me dejan al grupo, que me dejan fijo al campo L, ¿no? Que me los pone fijos aquí. Pero también tengo el grupo de Galois de L sobre K. Este es un grupo finito porque es una extensión finita, ¿de acuerdo?
Y entonces la pregunta o la teoría de Galois, lo que uno hace en teoría de Galois es preguntarse cuál es la relación entre estos tres grupos, ¿de acuerdo? Entonces uno se fija cuál es la relación entre estos tres grupos. Entonces uno que tiene que tener en cuenta es que hay alguien que claramente es un subgrupo del otro. ¿Quién es un subgrupo del otro? Entonces yo noto que cualquier elemento que es invariante, o sea, que cualquier automorfismo de K barra que me deja fijo a L, automáticamente me deja fijo acá porque L es una extensión de K, ¿no? Entonces, claramente este es un subgrupo de este. Entonces, yo tengo, si lo quieren ver con términos de sucesiones exactas, yo tengo el grupo de Galois de K barra sobre L, se encaja en el grupo de Galois de K barra sobre K. Y adivinen, aquí normalmente yo pongo el cociente, ¿verdad? Si yo quisiera tener una sucesión exacta, entonces aquí lo que normalmente uno pone es el cociente, pero aquí justamente lo que pasa es que yo puedo poner el grupo de Galois y lo que me dice es que la sucesión es exacta. En otras palabras, que el grupo de Galois de L sobre K es ni más ni menos el cociente del grupo de Galois de K barra sobre K módulo el grupo de Galois de K barra sobre L. Aquí no sé si tengo que hacer alguna suposición extra del campo. Aquí a lo mejor la cerradura, esta es la cerradura separable, es decir, es la cerradura separable, ¿no? Es decir, que cuando estoy en campos de característica positiva, tengo que tener cuidado con la separabilidad. Y de hecho, el grupo de Galois absoluto, de hecho, se obtiene cuando me fijo en los automorfismos de la cerradura separable. Y a lo mejor para la correspondencia de Galois le tengo que pedir que de hecho las extensiones sean extensiones de Galois y eso quiere decir que voy a obtener subgrupos normales, ¿no? Es decir, que este subgrupo que está aquí va a ser en particular un subgrupo normal porque la extensión, como la extensión es de Galois, entonces es una extensión normal y por lo tanto su grupo es normal. Entonces, para obtener esta biyección necesito hipótesis extra, pero esencialmente es lo que me está diciendo. Y lo interesante de todo esto es que, de hecho, ¿me están viendo, chavos? ¿No se trabó? Háganme un signo. Sí, se ve. Es que Sí, señor profesor. como le estoy tomando una fotografía a la pantalla, yo los veo quietos, pero no, quiero estar seguros que eso. Y entonces lo que me está diciendo además esta cosa es que yo puedo tomar el grupo de Galois absoluto. De hecho, se puede entender como el límite proyectivo sobre todas las extensiones finitas. Entonces le voy a poner así LK finita, o sea, mi categoría indexante son todas las extensiones finitas, y entonces de los grupos finitos, que son ni más ni menos estos grupos finitos, de L sobre K, que, si lo quiero entender, también en términos de lo que hemos hecho la clase anterior con grupos topológicos, por la cosa del cociente, y por eso que le estoy diciendo que este grupo es normal, ¿verdad? Es un subgrupo normal del grupo de Galois de K sobre K. Entonces se puede entender como del grupo de Galois, le voy a poner GK, el grupo de Galois absoluto, este nombre se nota como, ay, ya se cambió. Este se nota, ya se cambió. Tengo que bajar. Este se nota como GK, el grupo de Galois absoluto, GK. Y entonces el límite proyectivo de los cocientes con estos subgrupos, que déjame denotarlo, NL, que es este cuate, ¿no? Este cuate lo voy a llamar NL, porque es el grupo normal asociado a L, es el grupo Galois. Entonces lo estoy presentando como un límite proyectivo de cocientes con subgrupos normales al estilo de lo que había hecho la vez pasada. Entonces, en la clase de grupos topológicos, ¿recuerdan? Y entonces, en particular, estoy viendo que el grupo de Galois es un grupo topológico profinito, porque es el límite inverso de grupos finitos, que son estos también, pero además con la topología natural inducida por los subgrupos normales, ¿verdad? O sea, por los subgrupos normales, estos NL que habíamos considerado, ¿verdad? Y me estoy tomando los cocientes, las clases. Y entonces eso ya lo relaciono directamente con todo lo que hemos visto de grupos profinitos. Y gran parte, de hecho, de ver eso de los grupos profinitos era poder explicar estas cosas de manera, pues ya que sea más natural, que no le esté diciendo bla, 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 ¿no? Ok, entonces regresamos. Pues también si me tomo límites finitos, también es un ejemplo de espacios profinitos, o sea, productos contables productos contables de conjuntos finitos discretos, etcétera, todos esos son ejemplos de profinitos. Y cuando digo contables, ahí adentro están también los finitos, ¿no? Lo que quiero decir, ¿no? ¿Sí? Y entonces son límites proyectivos, sí, tengo que tener un sistema proyectivo, límites proyectivos de conjuntos finitos con la topología discreta. Y como ya habíamos visto muchas veces, y lo repito, esto hace que mis espacios sean compactos, Hausdorff y totalmente disconexos. Entonces esa es la proposición de siempre, y la demostración que siempre es la misma, entonces yo creo que ya no la voy a repetir, pero la proposición es la misma,
es que de hecho todo espacio profinito es un espacio de Stone, es decir, es compacto, Hausdorff y totalmente desconecto. Entonces, a grandes rasgos, la idea de la demostración, que ya la hice muchas veces para los CP y para todos, es la misma, siempre se repite, es ver que cada SI es compacto y Hausdorff simplemente porque es finito y además es totalmente disconexo. Eso ya lo sabemos. Es compacto Hausdorff y además totalmente disconexo. Entonces, la idea es tomarse el producto de compactos es compacto, y entonces además ver que la noción de compatibilidad, ¿verdad? Se puede entender en términos de un ecualizador. Y como son Hausdorff, entonces los ecualizadores son cerrados, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces es compacto. Entonces los límites vuelven a ser compactos. Para ver que es totalmente disconexo, hay que ver que tiene una vecindad, una base de vecindades de Clopens, y la base de vecindades de Clopens son justamente los núcleos de los homomorfismos de la proyección, es decir, me dan los subgrupos normales, ¿verdad? Los subgrupos normales en el caso de la categoría de grupos, pero en este caso son las proyecciones, me tomo las imágenes inversas de las, este, de las proyecciones a cada SI como espacios topológicos. Esa es una base de vecindades y es Klopen porque cada SI es abierto y cerrado, es Klopen, ¿no? Entonces, o de hecho los puntos, cada punto en SI es abierto y cerrado y la base de vecindades está formada justamente por esos elementos, ¿no? Las imágenes inversas de los puntos. Esa es la topología límite. ¿Recuerdan quién es la topología límite? La topología límite se describe como la topología más gruesa que hace que las proyecciones sean continuas, ¿no? Pero que las proyecciones sean continuas quiere decir, o sea, para lograr eso, lo que me tengo que tomar como base de vecindades son las imágenes inversas de los abiertos en cada uno de los SIs. Pero los abiertos son los puntos porque tienen una topología discreta. Entonces, una base de vecindades es la imagen inversa de cada punto. Pero cada punto es abierto y cerrado. Entonces, la imagen inversa, como es continuo, tiene que ser abierto y cerrado. Entonces, son Clopens. Entonces, lo que estoy diciendo es que tiene una base de vecindades de Clopens. Entonces, es totalmente desconexo. ¿Sí? ¿Les queda claro? Ya no tengo que escribir eso, ¿va? A estas alturas del partido creo que basta, ¿no? Ese argumento que les di. Ok, entonces, entonces cada es compacto, es Hausdorff totalmente desconexo, además es compacto. La categoría de compactos Hausdorff es estable bajo límites inversos, por lo que les acabo de decir, por lo que ese es compacto y Hausdorff, entonces en general. La total desconexión también se preserva bajo límites inversos, por la misma razón que les acabo de decir. Y las imágenes inversas de Clopens son Clopens porque son funciones continuas, es también lo que les acabo de decir. Eso se pasa en general, ¿vale? La imagen inversa de un abierto es abierto, la imagen inversa de un cerrado es cerrado, entonces la imagen inversa de Clopens es Clopen. Entonces concluimos así que el límite, o sea, ese es compacto, Hausdorff y totalmente desconexo, es decir, es un espacio de Stone. Entonces ya tenemos una parte de la equivalencia. Todo espacio profinito es un espacio de Stone. Y ahora la pregunta es, ¿cómo le hago para ver que un espacio de Stone, es decir, un espacio compacto, Hausdorff totalmente desconexo, es profinito? En la clase pasada se los dije, hay que ver al espacio de Stone como un límite proyectivo de cosas finitas, y entonces yo les di la idea, ¿verdad? Hay que tomarse las cubiertas, y entonces como es compacto existen subcubiertas finitas, y entonces hay que verlo eso como un límite de esas cosas. El día de hoy se los voy a presentar con más claridad. Entonces, sea que es un espacio de Stone, y entonces ya saben, compacto, Hausdorff, totalmente desconexo, vamos a denotar como Px el conjunto de particiones finitas de X en Clopens. Entonces, notar que no estoy denotando por Px al conjunto potencia, ¿no? Px es el conjunto de particiones finitas de X en Clopens. Y yo sé que es no vacío, porque todos los abiertos o todos los Clopens en particular cubren a mi espacio, pero como es compacto, entonces debería de existir al menos una subcubierta finita. O sea, para cada vez que yo cubro con abiertos, entonces existe una subcubierta finita. Entonces sí existen subcubiertas finitas, o sea, existen cubiertas de X finitas, que además me forman una partición de X, ¿no? Aquí era importante lo que era decir que fuera una partición. Siempre yo puedo refinar a que sea una partición, ¿no? Es decir, lo que además requiero que la intersección de dos de ellos sean disjuntas. Y eso lo puedo generar justamente porque la topología es totalmente desconexa, ¿no? Compactos cerrados y totalmente desconexos. Entonces me voy a tomar todas las particiones finitas de X en Clopens. Entonces U es una partición finita, es Clopens disjuntos, ¿no? 2 a 2 son disjuntos, y entonces me tomo la unión de las X. Sí les queda claro, ¿verdad? Porque si me tomo dos que se translapan, entonces simplemente a uno le quito la intersección, sigue siendo Clopen, a otro le quito la intersección, sigue siendo Clopen, y la intersección en sí es un Clopen. Entonces, todo está acá, ¿no? Entonces lo puedo hacer. Como son finitas, entonces siempre lo voy a poder. Cualquier cubierta finita la voy a poder refinar, digamos, a una disjunta de Clopens.
Ok, entonces definimos lo que es un orden en las cubiertas, o sea, decir, en P de X, que es el orden de refinamiento, ¿no? Justamente debemos decir que U es menor o igual que B si B refina U, y eso quiere decir que todo abierto de B, todo clopen de B se puede meter adentro de un abierto de U, ¿no? O sea, es la noción de refinamiento normal. Y entonces, con esa noción de refinamiento, tenemos que este PX, este conjunto de particiones, es un conjunto dirigido, como era de imaginarse. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Para cada participación, para cada partición finita de Clopens, vamos a definir el conjunto finito discreto x mu, que básicamente va a ser igual a 1, 2 hasta n. ¿No? Y vamos a definir una operación continua que va de x a este conjunto x mu, tal que a cada x le vamos a desear i, de tal manera que x esté en i. Notar que como la cosa es disjunta, ¿verdad? Como la partición es disjunta, entonces esta operación está bien definida porque cada elemento x en x está en un único UI, entonces me fijo en el índice al que le asocio. Entonces x está en UI para x en UI. Entonces, estos son los morfismos, digamos, que voy a utilizar. Entonces, yo lo que tengo que ver es que si B refina U, entonces que si tengo un refinamiento de cubiertas, entonces hay un morfismo natural de restricción de xb a x mu, ¿verdad? Claramente, donde manda a cada clase, donde manda una clase fina a la clase gruesa que la contiene, ¿no? Entonces, si yo tengo X que está en un UI y como el otro, como esta cosa refinada, entonces está dentro de una clase grande y nuevamente aquí es importante que esté solamente en una porque son disjuntos, ¿no? Nada más está en una, entonces está bien definido el morfismo de XB a X mu, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sí? ¿Les queda claro? Entonces tengo ese morfismo. Y entonces en realidad tengo este diagrama que veo claramente que es un diagrama de límite para todos los x mius, ¿no? Con las flechas dadas por estas flechas que yo tengo en refinamiento. Es decir, tengo un sistema proyectivo dado por los x mius, ¿no? Y tengo x como un cono de sistema proyectivo, ¿de acuerdo? Donde el morfismo x es el pi mu, que es la proyección, pero entre las x mu y x nu, digamos, mu y nu, o los refinamientos, pues eso me determina un sistema proyectivo. ¿Sí les queda claro? Entonces x se presenta aquí como un cono. Y ahora, notar que cada x mu como es finito, ¿no? Entonces, lo que quiero es ver que x es de hecho el límite de este sistema proyectivo, que se recupera. Ya veo que es un cono, pero lo que quiero ver es que es un límite exactamente. Entonces, así yo obtengo el sistema proyectivo, entonces defino el límite, en principio, el límite es el conjunto de todas las sucesiones compatibles, es decir, el conjunto de todas las x mu indexadas por la cubierta finita, de tal manera que son compatibles con los R mu. O sea, la definición usual del límite proyectivo, dada por ese sistema proyectivo, que es un sistema dirigido, y entonces tengo un morfismo canónico dado por la propiedad universal del límite, ¿verdad? Como el límite es canónico y es final, y x era un cono, entonces yo tengo el morfismo de x al límite, y en términos conjuntistas es claro ver qué es lo que está pasando, ¿no? A x lo voy a mandar a cada una de sus proyecciones, esa es la cosa del límite. Aquí lo interesante es ver que esa cosa es un isomorfismo, ¿no? La categoría adecuada. Entonces, la proposición es que todo espacio de Stone X, el mapa phi que acabamos de construir, el canónico, es en particular un homeomorfismo. Eso quiere decir que es un isomorfismo en la categoría de grupos topológicos. Y en particular, eso lo que estaría demostrando es que es un grupo por finito. A lo mejor esto lo tuve que haber puesto de naranja, pero yo creo que las ideas son claras. ¿Sin dudas? No, pero yo había dicho, creo que exponía esto la clase pasada. Ah, Entonces, lo vas a poner. por ejemplo, eso de inyectividad, suprayectividad y la topología, sí lo tengo desarrollado. Y le inverso que sea un homeomorfismo, ¿sí? Ocupé, bueno, ya teniendo que es biyectiva, como X es de Stone es compacto, y el límite, por ser límite de Hausdorff es Hausdorff, ¿no? Bueno, y compactos. Ah, bueno, pues si quieres, es un buen momento para que lo expongas ahora. Te puedo Sí. ceder perfectamente la palabra para que lo expongas, ¿no? Si ve que así ya vemos eso y empezamos con la exposición. Entonces, te dejo permitir. Te dejo exponer. Yo debería de dejar de exponer, de presentar mi pantalla posiblemente para que ustedes vean. Entonces, ahora sí ya puedes compartir. Bueno, si hace falta, entonces yo comparto otra vez, pero adelante. Ah, ahí se alcanza a ver bien. Yo lo haría el PDF un poquito más grande, eso, para que lo pudiera ver, para que se vea bien. Bueno, Ahí. era esta equivalencia, ¿no? La primera parte ya dijimos que
pues ya se ha hecho varias veces. Y el regreso es justo lo que estaba diciendo, ¿no? Consideramos el conjunto de todas las particiones finitas en Clopens, que ya mencionó que es no vacío. Una partición que refina a otra es que cada bloque de la partición está contenido en un bloque de la otra. Y dadas dos particiones de este estilo, siempre podemos refinarlas con el conjunto de intersecciones, ¿no? Que siguen siendo Clopens y forman una partición. Entonces, aquí cambié un poco la notación, me guié de la notación que tenía en el otro documento que subió de la clase pasada, que era un PDF igual de Ajá. Stone. El PDF, las notas, ¿no? Ajá, las notas, entonces me guié de esa notación, venía igual muy cortito esto ahí, entonces traté de ir desarrollando todo. Ok. Entonces, para cada partición finita, definimos el conjunto de índices, ¿no? Y bueno, y tenemos estos morfismos que van de FV a FU, del más fino al más grueso, que mandan a los índices, ¿no? Este índice va a dar al índice I si esta la contenía, ¿no? Que pasa porque si es un refinamiento, ¿no? Y es importante ahí la observación, ¿verdad? Que son disjuntos, ¿verdad? Y que entonces no puede Sí, estar, hasta está bien. eso es lo que hace que esté bien definido, exactamente. Entonces, yo aquí verifiqué la condición de compatibilidad de estos morfismos, tomé 3 particiones, me tomé un índice en FW, son los índices de los bloques de esta partición, y entonces esta F de B a W lo manda a un índice J. No, eso quiere decir que el WK está contenido en un VJ, ¿sí? Y a su vez, entonces, la F manda ese J a un I, y pues por la transitividad de contenciones también se cumple que la función que va desde W a U, pues sigue haciendo lo mismo, ¿no? Por transitividad de contenciones. Aquí abajo está. Ajá, y ese está bien definido porque son únicas, ¿no? Entonces aquí era ya pasar a la propiedad universal, ver qué es un cono y todo. Bueno, eso ya forma un sistema inverso, ¿no? Ajá. Entonces consideramos las proyecciones naturales que envían a cada X al índice del bloque que lo contiene, ¿no? En la partición U. Entonces tomamos cada FU con la topología discreta, cada singulete es abierto y su preimagen pues es todo el bloque que lo contenga, por cómo están definidas. Entonces, dado que las particiones son Clopens, la preimagen de los abiertos básicos es abierto y por lo tanto cada proyección es continua. Yo aquí ocupé la propiedad universal, pero pues ya con esto tendríamos que, por propiedad del producto, que en cada entrada es continua y total, en completa es continua, ¿no? Pero también la propiedad universal, como X forma un cono sobre ese sistema proyectivo, existe un único morfismo continuo. Si tomamos este sistema inverso en la categoría de top, ese es continuo, ¿no? Entonces, por cualquiera de las dos, porque sea continuo por ser un cono, o porque es continua entrada a entrada, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Porque justamente es la propiedad importante del producto como espacio topológico, del límite como espacio topológico. Sí, yo aquí quise mencionarlo con que formaba un cono, entonces existía esa propiedad, pero igual porque está en el producto, ¿no? Y de hecho está bien definido, ¿no? Porque es un sistema inverso y entonces caen todas en la Y, en el límite, donde Y es el límite, donde T, aquí. Okay. Y ya, ¿no? Entonces, inyectividad, si elegimos dos puntos distintos en X, ver que sus imágenes son distintas. Como X es totalmente disconexo, y los conjuntos Clopen forman una base para la topología, entonces existe un que tiene un Clopen que contiene la X y no contiene la Y. Entonces esta partición U asterisco es suficiente, ¿no? Porque X está en U y Y está en el complemento y ambos son abiertos y cerrados, forman una partición de las que estamos mencionando porque está formada por Clopens y es finita. Entonces esta proyección separa los puntos y entonces como ya hay una entrada donde no coinciden, pues la función psi no es igual, ¿no? Y de hecho esa propiedad es más general porque el producto de Hausdorff es Hausdorff, ¿no? Siempre. Sí. Entonces aquí lo hiciste adaptando, o sea, de hecho, lo podrías haber dicho desde el principio, como es Hausdorff ya está, pero entonces simplemente dijiste, como es T1 o T0, de hecho, existe un abierto que contiene uno y no al otro, y entonces eso ya automáticamente implica Hausdorff, porque como son Clopens,
Entonces el complemento de ese abierto también es abierto, ¿no? Ajá, sí, sí, pero por aquí. Es lo que Bueno, hiciste, es lo que dijiste, ¿no? Me ajá, tomé el clopen que contiene un sí, punto, tienes razón. y entonces su complemento es también abierto porque ese clopen además es cerrado, entonces el complemento tiene que ser abierto. Sí, Entonces, o sea, eso es un principio más general que me demuestra que los espacios así, con que yo le pida que cumplan la propiedad T0 o T1, ¿verdad? T0, de hecho, automáticamente me da Hausdorff, ¿no? Automáticamente me da Hausdorff, porque tiene una base de velocidades Kloppen, ¿ok? Ok. y entonces la psi es inyectiva. Para ver qué es su proyectiva, tomé una y en el límite. Y pues este está formado por, estos KU son números, ¿no? Son índices. Queremos buscar una X tal que cada una de sus proyecciones a las diferentes particiones nos dé exactamente Y, ¿no? Ujú. Entonces definí KU, solo para ahorrar notación, como la imagen inversa de este KU índice. Este es mayúscula, este es minúscula, pero justo es el bloque que la tiene, ¿no? Es la preimagen de PU de, de este, ¿no? Entonces, Y será pues, abierto, y eso es un abierto porque cada imagen inversa es abierto, ¿no? sí. Tomaste, Eh, ¿no? Con la integración que tomas. y pues también eran clopens, ¿no? Entonces igual son cerrados y como son parte de particiones son no vacíos. Ujú. Y yo lo que iba a ver es que justo queremos que la intersección de todo sea no vacía, entonces voy a ver que tiene la propiedad de intersección finita, que eso sería suficiente ya que como nuestro espacio es compacto, Es equivalente. eso nos implica que ya toda es distinta del vacío, ¿no? Entonces tomé una cantidad finita de estos Ks. eh, y como teníamos un sistema dirigido, entonces hay un refinamiento común. Hay una V que está por arriba de todos estos UIs, ¿no? Ujú. Entonces, pues, eh, ajá, son compatibles, pero que sean compatibles nos implica que este UI está contenido este KUI, pero con K mayúscula, está contenido en el KV. Y como está contenido en cada uno, entonces está contenido en la intersección. Este KV era un elemento de una partición, entonces no es vacío. Y pues ya, ¿no? Entonces cada intersección finita es no vacía, por lo tanto la intersección de todas es no vacía, porque nuestro espacio X es compacto. Ujú. Entonces tomamos un punto en esa intersección. eh, sí, está en cada una de estas preimágenes. Estos eran preimágenes, ¿no? Eran las preimágenes. Lo que implica que al aplicarle la proyección va a dar al Ku minúscula, que justo era la coordenada de la Y. Entonces esta psi de ese X que estaba en esa intersección de todos, pues nos da exactamente Y. Lo que nos da que es su proyectiva. Ujú. Y ahora un teorema de topología es que si tenemos una biyección que es continua, que sale de un compacto y va a dar un Hausdorff, entonces es un homeomorfismo. Entonces aquí psi es continua, lo vimos, ¿no? Por la propiedad universal. Es biyectiva, ya lo probamos. X es compacto por hipótesis. Y Y es Hausdorff porque es producto de espacios discretos Hausdorff, ¿no? Entonces, pues ya, nos daría que psi es un homeomorfismo y por lo tanto X es profinito, ¿no? Porque es homeomorfismo. Ahora nada más Y es el límite, ¿no? Y es el límite. Entonces, no es producto de espacios discretos Hausdorff, es un subespacio del producto. Es Sí, un subespacio. Así lo pusiste. Es subespacio del producto. Sí lo pusiste, subespacio. Es que sí, dijiste, su espacio del producto, como lo hacíamos acá, ¿no? no lo dijimos, ese es el argumento. En- sí, pero es la prueba de la primera implicación, ¿no? Para Sí, ver qué es Hausdorff también. ya sabes que es Hausdorff, porque es producto de Hausdorff es Hausdorff y subespacio de Hausdorff es Hausdorff. Ok, Y ya con eso ya tendríamos que sí es un homomorfismo y por lo tanto X es profinito. finito. Ok, exactamente. Sí, esa es la demostración, ¿no? Que había que hacer. Perfecto, está bien. ¿Alguna duda, alguien? ¿No? ¿Todo clarísimo? ¿Está claro? De todas maneras vas a subir la nota y como bien ya vieron las notas que yo les subí, ahí viene esbozada la demostración, más o menos muy al estilo de cómo están las diapositivas, ¿no? Ahorita. ¿Sí? De todas maneras ahí nos la compartes, ¿no? Sí, Ok. Bueno, déjenme continuar yo para que... em,
porque todavía hay cosas que les quiero decir, pero sí. Entonces yo les voy a compartir la pantalla, y entonces luego aquí me voy a ir a la presentación 2. ¿Ya? ¿Ven? Sí. Entonces esto ya nos lo saltamos, es la equivalencia que nos demostró, y ahora con todo esto lo que estamos diciendo es que tenemos una equivalencia de categorías ahora entre la categoría de espacios de Stone y la categoría de espacios profinitos, porque como ya vimos, entonces a cada espacio profinito yo le puedo asociar un espacio de Stone, pero lo importante es que a cada espacio de Stone le puedo asociar un espacio profinito, lo puedo entender como un espacio profinito. Y entonces lo que me dice es que justamente la inclusión de la categoría de Stone a espacios profinitos es de hecho una equivalencia de categorías con el funtor de regreso, el que me vea cada espacio profinito como un espacio compacto Hausdorff. De hecho, la inclusión me parece que va al revés, ¿verdad? O sea, lo que es claro es que las dos son como inclusiones, ¿no? Realmente, ¿no? A todo espacio profinito yo puedo ver claramente que es un espacio compacto Hausdorff, y entonces el espacio profinito es de Stone por naturaleza misma, porque es compacto Hausdorff y totalmente disconexo. Entonces, de hecho, es una subcategoría de la categoría de Stone, ¿no? Si quiero verlo así, porque todo espacio profinito es compacto Hausdorff y totalmente disconexo. La construcción interesante es más bien la que acabamos de ver ahorita, que a cada espacio de Stone, ¿cómo lo asocio a un espacio profinito? ¿Cómo lo veo con un espacio profinito? Pues es la construcción esta de las cubiertas y los clopets, y lo veo como el límite proyectivo y veo que es isomorfo, ¿no? O sea, veo que es isomorfo al límite. Entonces es ahí donde entra la equivalencia, porque no es exactamente que estoy recuperando el mismo espacio, pero sí estoy recuperando a uno isomorfo. Y si recuerdan, eso es lo que me dicen las equivalencias de categorías. Me da un funtor de regreso donde cuando hago la composición no necesariamente regreso al mismo, pero sí regreso a uno isomorfo, ¿no? A una cosa, regreso a un isomorfismo natural, de hecho, ¿verdad? Pero por la construcción claramente que se acaba de ver, es un isomorfismo natural. Entonces, realmente lo que tenemos es una equivalencia de categorías entre la categoría de espacios de Stone y la su subcategoría de la categoría de espacios profinitos. Y de hecho, esto es, no me acuerdo si se los dejé de ejercicio, ¿no? Pero realmente lo que estoy viendo es que la subcategoría de espacios profinitos es reflectiva dentro de la categoría de espacios de Stone, ¿no? Entonces, pero de hecho es una equivalencia, es la misma, ¿no? El ejercicio era un poquito más general, creo. Entonces, ese es uno de los primeros ejercicios del libro del STUM en la parte de espacios topológicos, ¿no? Que pide ver que la categoría es reflectiva. Entonces, ya sabemos que entonces cada espacio de Stone es profinito y recíprocamente, y los morfismos son las aplicaciones continuas que identifican con morfismos compatibles con los sistemas de inversos finitos, y este es el mayor aporte, porque antes en la categoría de subespacios de Stone, lo habíamos dicho como una subcategoría plena de la categoría de espacios topológicos, entonces los morfismos eran simplemente funciones continuas. Gracias a la interpretación como profinito, yo sé que los morfismos, ¿verdad? Entre los espacios profinitos tienen que darme esta compatibilidad, son los morfismos que provienen de esta compatibilidad. Son los morfismos compatibles de los sistemas profinitos, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier morfismo entre sistemas profinitos viene de los morfismos que están aquí abajo. Entonces, esta es la cosa. Siempre nosotros, gracias a esta identificación, pues pensamos en los espacios de Stone como espacios profinitos, y la categoría de espacios profinitos, como les había dicho, es la categoría base con la que se hacen las matemáticas condensadas. Es decir, a esta categoría de espacios profinitos, yo lo voy a dotar de una topología en el sentido categórico, que se llama topologías de Grothendieck. Le voy a dar una topología de Grothendieck, y entonces a la categoría de espacios profinitos la voy a ver, se llama eso un sitio, ¿no? Un sitio es como un espacio topológico con el sentido de Grothendieck, parte de lo que vamos a ver. A lo mejor todavía me quedan, estamos en la clase 24, en principio todavía me quedan 4 clases. Digamos, aunque las hemos extendido un poquito más porque nos estamos quedando hasta las 2 de la tarde, pero yo tenía pensado dar 28 clases, ¿no? En total. Entonces, como me quedan 4 clases, pues muy probablemente sí voy a poder ver el inicio de sitios, ¿no? Ver la definición de sitio. Entonces, ya lo estamos viendo casi, ¿no? Tengo el sitio profinito, que son la categoría como espacio profinito, con una noción de abierto, que son los abiertos van a ser los objetos del sitio profinito, y una noción de cubierta, o de cubiertas de abiertos, ¿no? O sea, eso es lo que quiero recuperar, que es lo que me permite hacer teoría de gavillas en un espacio topológico. En un espacio topológico lo que me permite hacer gavilla es que básicamente para cada abierto tengo una cubierta de abierto que se comporta bien bajo refinamientos y sobreintersecciones, ¿no? Todo eso se puede categorizar, se puede decir en términos categóricos, y entonces los sitios de Grothendieck son esas categorías con cubiertas, con una noción de cubierta que hace que todo funcione como en la categoría de espacios topológicos. Y entonces, por lo tanto, puedo definir gavillas, y entonces puedo estudiar una noción más general de gavillas en sitios, no nada más en espacios topológicos, en sitios.
y eso es lo que me permite estudiar el sitio digo, el topos. Esos son los que son los topos de Grothendieck, son la categoría de gavillas de un sitio. Esos son topos de Grothendieck. Y por lo tanto, las matemáticas condensadas son exactamente el topo sobre el sitio profinito. Ya se los adelanté así hablado, ya se los adelanté. Entonces, se entiende que eso es lo que hay que entender, ¿no? El sitio profinito y las gavillas sobre ese sitio profinito, ¿no? Es lo que hay que entender. Y cómo se relaciona con los espacios topológicos y por qué eso es importante. Entonces, eso es lo que teníamos. Entonces, un ejercicio que se los dejo aquí, es que si me tomo el conjunto de Cantor con su topología producto, entonces hay que mostrar, básicamente el objetivo de este ejercicio es reproducir la demostración que acaba de hacer Fernán, ¿verdad? Pero para este ejemplo concreto. O sea, es decir, el objetivo es que vean, ¿no? Quién es el conjunto de Cantor como un límite proyectivo de conjuntos finitos, ¿no? Entonces hay que mostrar que el conjunto de Cantor, de hecho, es el límite proyectivo sobre las n de 0,1 a la n con proyecciones truncadas, ¿no? Y si ustedes recuerdan la construcción del producto de Cantor, hacían como una intersección y bla, bla, bla. Bueno, es casi lo mismo, pero aquí estoy identificando, si no hago la intersección, estoy identificando todos los mismos puntos en la torre, ¿verdad? O sea, esa es como la idea. El punto límite pues, son los puntos de Cantor que me quedan ahí. Entonces, concluir que C es un conjunto profinito y por lo tanto es un espacio de Stone. Comprueba de nuevo que a pesar de ello, C no es extremadamente desconexo, es el ejercicio anterior. Si alguien lo quiere hacer, esa es una buena idea, es un ejercicio también fácil y que les va a ayudar a clarificarles estas definiciones. Entonces, ¿alguien se apunta? Sí, Manuto. Exacto, perfecto, Fabio. ¿No? Tú lo apuntas, yo no lo puedo, ¿sí ya lo puedo apuntar? Sí, ya lo puedo apuntar. Fabio, ok. Ya lo puedo apuntar aquí porque ya no lo siguen viendo. Ok, y luego, ay, híjole, ya no me está dando tiempo. ¿Cuánto me queda? Bueno, vamos, sí, me quedan 20 minutos, ¿está bien? 10 minutos, algo así, 20 minutos, ¿está bien? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Hay alguien más que vaya a exponer? ¿Que tiene una exposición? Yo igual iba a exponer. ¿Sobre Yo qué? también iba a responder, profesor. ¿Y sobre qué son sus exposiciones? A ver, recuérdenme, por favor. La mía es sobre la continuidad de H. Ajá, ¿y la de la otra? La mía es, o sea, básicamente ver la parte de un ejemplo de un conjunto de Stone, o sea, que básicamente es hacerlo del el conjunto de potencia del 1 y el 2. Son ejercicios muy facilitos, ¿verdad? A ver, entonces a lo mejor si quieren, es que estoy empezando con un tema más o menos nuevo, que son la topología K, o sea, no es nada muy difícil, pero vamos a ver qué es lo que quiere decir que sea compactamente generado un espacio y algunos ejemplos. Ya casi acabo, pero creo que para terminar o para no empezar yo con algo nuevo, entonces mejor es que ustedes expongan. Entonces, si quieren, les voy a ceder la palabra y total, la siguiente clase yo empiezo con esto. Entonces, ¿quién va a exponer? ¿Quién? A ver, pues primero Aldo y luego Jonathan, ¿ok? Ok. Entonces voy a dejar de compartir. Dejar de compartir. Listo, entonces aquí ya puedes compartir. ¿Ya se ve? Ya se ve. Ok. Pues, o sea, realmente, como usted dice, o sea, el ejercicio es bastante fácil. Ujú, O sea, hay que describir explícitamente los ultrafiltros de TV, que en este caso pues, es el conjunto de potencia del conjunto de 1 y 2. ujú. Determinar el conjunto de Stone asociado a B, o sea, verlo como conjunto, describir la topología generada por las arenillas y finalmente ver que el isomorfismo de álgebras de Boole, pues darlo como, bueno, usted puso verificar a mano, o sea, supongo que se refería a darlo explícitamente, ¿no? Ok, ujú. Entonces aquí, pues, o sea, la primera parte, o bueno, digamos que se ve como que escribí mucho, pero simplemente es porque estoy recordando las definiciones que usted dio. Pues aquí simplemente pues estoy extendiendo cómo se ve el conjunto de potencia, pero pues es nada más el vacío, el conjunto con el 1, el conjunto con el 2 y el conjunto del 1 y el 2, ¿no? Y pues en la álgebra de Boole pues tenemos justamente que el 0 es el vacío, el 1 es todo el conjunto, la negación de A justamente es el complemento del conjunto con respecto, es el complemento de A con respecto al conjunto completo. El ínfimo y el mínimo pues es la intersección y la unión, ¿no? Ok. Entonces, pues si tenemos un conjunto X,
los ultrafiltros, o sea, nosotros vimos un resultado de que los ultrafiltros del conjunto potencial de X pues son justamente de dos tipos, o sea, son principales o libres, y son pues los principales son dados por puntos del conjunto X, y los libres pues tienen que ver con algún principio de elección fuerte, ¿no? Entonces, pues en nuestro caso, justamente pues tenemos que X pues es un conjunto finito, entonces tenemos dos filtros principales que son justamente el asociado al punto 1 y al punto 2, ¿no? Que son estos dos de aquí. Y solamente son esos. Y solamente esos, porque pues son finitos y, bueno, el conjunto X es finito y pues no hace sentido usar algún axioma de elección, ¿no? Y pues aquí los describo de manera explícita, como dice pues el ejercicio. O sea, justamente estos son los ultrafiltros. O sea, ese conjunto que tiene por conjunto, bueno, por elementos el conjunto 1 y el conjunto del 1 y el 2. Y de igual manera para el otro ultrafiltro, ¿no? Luego, pues el espacio de Stone asociado a B, que es justamente lo aquí igual, o sea, simplemente estoy poniendo la definición. Entonces tenemos que el espacio de Stone asociado a B justamente nada más es el ultrafiltro, es el conjunto que contiene el ultrafiltro 1 y el ultrafiltro 2. Entonces eso igual es bastante claro, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo se ven la topología generada por las arenillas. Entonces aquí igual nada más pongo la definición, simplemente para recordar. Entonces aquí tenemos las cuatro arenillas que van a ver, ¿no? O sea, la arenilla asociada al vacío, que justamente otra vez es el vacío, la arenilla del conjunto completo, que justamente es, o sea, los dos ultrafiltros, y para cada conjunto para cada conjunto de un solo elemento, su arenilla respectiva, su ultrafiltro asociado, ¿no? Entonces, pues nada más tenemos cuatro arenillas. Y luego, pues la topología que genera, o sea, nos podemos dar cuenta que el conjunto de arenillas es cerrado bajo uniones arbitrarias y cerrado bajo intersecciones finitas. Y entonces, pues, o sea, realmente la topología que te genera es ella misma. Sí, exactamente. No hay nada que hacer, o sea, realmente ahí nada más es por decir que pues, es cerrado, ¿no? Bajo las uniones e intersecciones. Y pues al final nada más hay que dar el morfismo de álgebras de Boole. O sea, aquí simplemente igual recuerdo la definición de que era el clock de un conjunto. O sea, simplemente son todos los clockens que podemos definir en el conjunto XB. Y pues aquí pues, nada más hago pues o sea, detallo quién es y defino el morfismo. Es el mismo, ¿verdad? Es el mismo. Exactamente el mismo. Entonces, pues aquí nada más defino el morfismo. Y pues, o sea, el vacío lo mando a la arenilla del vacío, que justamente es el vacío. El conjunto con el 1 lo mando a la arenilla del conjunto 1, que justamente es el ultrafiltro 1, y de igual manera con los demás, ¿no? Entonces, pues claramente es biyección porque pues, lo estoy dando yo, o sea, por esa manera. Y pues la última parte de que se verifican, pues, o sea, lo vimos en clase, que hacer arenillas de la intersección es lo mismo que la arenilla de las intersecciones. Entonces, o sea, se verifica que se cumplen las condiciones y por lo tanto, sí se detiene que es un morfismo de álgebras de Boole y como es biyección, es un isomorfismo. Y entonces ya habríamos acabado, ¿no? Y claramente ahí las arenillas, aunque lo calculara directamente, es bien fácil ver que se cumplen, ¿no? Que es un homomorfismo de arenilla. O sea, sí pensé, o sea, hacerlo así como pues, con cada uno, pero dije, siento que es como mucho y no va a aportar nada nuevo, ¿no? Exacto, ¿no? Ya llega el momento en que dices, es clarísimo, ¿no? Que sí, exactamente. Bueno, y era el objetivo, ¿no? Que se dieran cuenta de que en efecto sí pasaba y creo que ayuda, si lo hacen, a clarificar un poco los conceptos o a darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, ¿no? O sea, vale la pena de repente hacerlo aunque sea una vez en la vida, ¿no? Un ejercicio así. Perfecto. Ok. Nos compartes tu ejercicio, por favor, también en Classroom. Recuerden que siempre hay que subirlos a Classroom y guardarlos para sus notas finales, ¿no? Sus ejercicios. Sí, profesor. Ok, sigue Jonathan. Voy a compartirles pantalla igual. Aquí está. Ahorita que les aparezca. Ahí ya les aparece. Ya. Si ¿Ya? lo haces un poquito más grande estaría bien también. Sí, claro. Bueno, pues yo, la exposición igual es un ejercicio cortito, más por lo que ya habíamos visto en clase, pero bueno, era demostrar que el mapeo inducido H del espacio cociente al límite, pues es continuo. Entonces, pues es algo muy similar a lo que vimos en clase, solamente pues vamos a demostrar que es continuo este mapeo, y para ello lo que hice fue pues tomarme igual, ¿no? Como lo habíamos hecho, un sistema proyectivo de espacios topológicos y un sistema proyectivo de grupos topológicos. Y igualmente en clase habíamos visto que cada grupo G alfa actúa de manera continua sobre X alfa. Y que bueno, y que las operaciones de grupo son compatibles, ¿no? Entonces, bueno, este límite opera continuamente. Esto nada más es como recordando, de hecho esto es como lo que ya habíamos visto en clase, toda esta partecita. Y ahora sí, ya era como la parte de aquí, bueno, del problema como para ver que es continuo, o como yo lo armé, era pues definir P alfa, que fuera igual de X a X alfa, ¿no? O sea, que fuera del límite a cada una de las X alfa, y que pues por definición van a ser mapeos únicos y continuos, ¿no? ¿Por qué? Porque van a estar compuestos de esta forma, y pues ya, ¿no? Y con esto ya podemos ver que es que igual que son continuos, porque es por el producto, ¿no? Y
también podemos definir por lo mismo de que está operando de forma continua, pues yo definí una G que va de X al espacio cociente, que va a estar operando continuamente. Y también una G alfa que va a estar de X alfa al espacio cociente de X alfa, G alfa. Y entonces podemos construir este siguiente diagrama, el que tengo yo acá, así como las definí, que va de X a X alfa por P alfa y que va de X al cociente con G y pues de X alfa al cociente, ¿no? De X alfa G alfa. Y que ya también habíamos mencionado arriba, pues queremos ver que H alfa, que está acá arriba, bueno, queremos ver que, ahorita llego ahí, queremos ver que esta H es continua, ¿no? Entonces definimos H alfa, que va de X del espacio cociente a el espacio cociente de X alfa G alfa. Y pues esta H alfa es continua, va a ser continua porque el cuadrado conmuta, ¿no? Entonces, por las composiciones por el producto, pues esta función H alfa debe ser continua. Y, bueno, y ya nada más como para ir como concluyendo, según yo, pues tenemos que estas H alfas van a ser compatibles con las proyecciones del sistema. Y entonces, por la propiedad universal, debe existir una única H que vaya de el cociente, XG, al límite, tal que, pues para toda alfa, pasa esto, ¿no? Y donde estas pi alfa, pues son las proyecciones del límite de cocientes. Y según yo, hasta ahí, no estoy seguro si ya con eso quedaría, ¿no? Pero según yo sí. A ver, aquí la recomendación que aquí ya se les había hecho alguna vez, Sí, sí. que la primera recomendación para cuando expongan, y sobre todo cuando expongan con diapositivas, y yo creo que todavía es más importante cuando exponen en línea, Sí, sí. traten de evitar, por ejemplo, decir esto. Y por ejemplo, cuando hay una fórmula grande y que dicen esto, porque ustedes van mucho más rápido que lo que uno puede ver como espectador. Van pensando mucho Sí. más rápido que lo que uno puede ver como espectador, porque justamente ustedes lo hicieron, ¿no? Entonces, digamos que para ti es muy claro lo que es la composición y que el conmuta y bla, 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 ¿no? Entonces, para ti es muy claro. Entonces, cuando nos dices esto, no nos das tiempo a nosotros de procesar el mensaje. O sea, no necesariamente. Tendríamos que Ok. estar como muy empatados con tu definición, ¿no? Y si no Sí, estamos sí. empatados con tu definición, entonces nos cuesta trabajo seguir. A mí particularmente me cuesta trabajo seguir todo lo que dices porque fue demasiado rápido. Y, Ok, perdón. Sí, y porque muchas de las cosas, cuando dice que es conmutativo el diagrama y me avientas una fórmula y nada más me la encierras. Entonces, la sugerencia es leerla, ¿no? Entonces dices, ok. aquí X, alfa, bla, 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 y entonces leer lo que dice, y entonces eso, aunque sea aparentemente muy repetitivo, o que a lo mejor no es necesario porque ahí está escrito, pero da tiempo a la cabeza de pensar. Sí, Les comentaba, creo que esa es sí. la razón por la que ahora los matemáticos preferimos los pizarrones en realidad en vez de las diapositivas, ¿no? Sí, Porque sí, sí. nos permite leerlo. Entonces, ciertamente, y yo también les pido disculpas a lo mejor por mis diapositivas, porque a lo mejor me pasa lo mismo, y entonces va uno de repente tendido con el material, pero bueno, hay que Sí, hacerlo al menos consciente y también tratar de detenerse, ¿no? De ir explicando en cada parte sí. para que vaya entrando la cosa. Sí, creo que me fui muy, como dice, muy rápido, pero bueno, en resumen, justamente sería como bueno, lo voy a intentar resumir como de la forma más clara posible, pero que bueno, de las tres, o sea, como que definí tres morfismos que me iban a ir de X al producto, bueno, al espacio cociente XG, y esto lo podía hacer porque G actúa continuamente en X, y eso fue lo que vimos en esa clase. Igual definí G alfa, que igual va de X alfa al espacio cociente X alfa G alfa, y como actúa de forma continua, pues también la podemos definir sin ningún problema, ¿no? Estas dos. Y entonces realmente ya lo único que queríamos ver, pues es que esto era continuo. Entonces, como estas dos las podemos definir, o sea que es como la parte fuerte, porque estamos en la parte bueno, las podemos definir porque G actúa continuamente en X, que ya fue lo que vimos la clase anterior, pues ya no hay ningún problema, estamos bajando estas dos de acá. Y de aquí, las P alfa, que fue la que definí aquí arribita, bueno, va a ser ya nada más por definición de los mapeos, ¿no? Nada más es de X a X alfa. El X, que es el límite, lo estoy bajando, ¿no? Cada uno de los X alfas. Entonces ya no hay tampoco ningún problema y también son continuos. Entonces, La composición es continua, lo que estoy diciendo. exactamente, y exactamente, ya se forma este cuadradito. Entonces, como la composición pues ya son continuas, esta H alfa, que va de el espacio cociente de XG con X alfa G alfa, pues también tiene que ser continuo. Y entonces ahí el argumento de que si el cuadrado es conmutativo y son continuos los operadores, la de abajo es continua, ¿por qué? Porque justamente por el producto, ¿no? Por la composición. O sea, como va a estar por la composición y por el producto, pues esta debe preservar, ¿no? La continuidad. Pero es que como las flechas van hacia abajo, Sí. o sea, H alfa no es la composición de nadie, ¿no? Sí, no, más bien, bueno, sería, sí, exacto, sería G compuesta con H alfa igual a P, ajá, así, ¿no? Exacto. Y esto de acá, pues sí es. Como H alfa no se puede ver como una composición, entonces no es tan inmediato que tú digas que H alfa es continua. O sea, si H alfa fuera composición de continuos, entonces ya.
pero como H alfa no la estás viendo como una composición de continuas, o sea, la estás componiendo con unas que son continuas y te da continuo. Pero entonces Sí. que hay un argumento que dar para decir, asegurar que ese es continuo, no, no es tan inmediato al menos. Ok, ok. Ujú. Entonces, ¿cómo le harías para argumentar que ese H alfa sí es continuo? Sí. Estoy pensando. Porque sí, yo como que lo pensaba, sí, como que lo estaba viendo de ahí, pero sí, como que no es tan claro, ¿no? No es tan directo por lo mismo. Sí. No, no es tan directo, ¿no? En general no es cierto. Bueno, en general ahí tienes que utilizar que son cocientes. O sea, ahí Sí. hay que utilizar además que es su proyectivo, o sea, que son cocientes. Porque de hecho en general no A es ver, cierto. Así que si yo tengo un cuadrado sí. conmutativo de continuo, entonces la de abajo es continua, no es cierto. Ahí fuertemente se tiene que utilizar que son cocientes. Ok, Ajá. ok. Sí. Y que tienen la topología cociente además. Ok, sí, pues lo voy a, bueno, voy a escribir esa parte antes de subirlo, lo escribo aquí abajito para subirlo. Y en términos generales, la cosa es que un abierto en X alfa módulo G alfa es abierto y solamente si es abierto en X alfa, ¿no? O sea, que su Sí, imagen inversa es abierto. Y ahora yo quiero ver que la imagen inversa bajo H alfa es abierto en X módulo G. Pero nuevamente, ahí la propiedad de cociente me dice que un abierto en X módulo G es abierto y solamente si su imagen inversa es abierto. Y ahora sí, ya puedes utilizar el hecho que la composición de arriba es continua, entonces la imagen inversa de este es abierto, y lo único que por la conmutatividad del diagrama, entonces el de abajo tiene que ser abierto, porque un cuadro es abierto y solamente si su imagen es abierto bajo el cociente. O sea, nada más para que quede claro a todos los demás, ¿no? Digamos que sí, ese es el argumento, pero sí es fuertemente utilizado que son cocientes, ¿no? Que los morfismos verticales son cocientes. sí, sí, Entonces sí. no pasa nada más así porque sí, ¿no? O sea, ese es el detalle entonces sí, cuando subas eso, ahí Ok, de ponerle ahí lo agrego. Sí, 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 perfecto. Si pues no, ya. creo que todo lo demás está claro, ¿no? Era como estándar la situación. Sí, A todo el mundo le exacto. quedó claro cuál es la sutileza de eso, ¿no? Del diagrama. Ok. ¿Alguien más me debe una exposición? Ahora es el momento, tenemos 5 minutos. ¿No? No sé si el Said estaba hablando, como que te vi mover la boca, pero no se oyó nada. No se oye. No se oye lo que estás diciendo. Por alguna razón no se oye lo que dices. ¿O alguien, ustedes oyen lo que dices ahí? No, No se oye, profesor. no. Si quieres escribir en el chat para ver lo que querías decir, está bien. Ya. Ya te Ya. oímos. Ajá. Completé lo del martes de la parte topológica. Perfecto. Eso está. Aunque tengo una duda ahí, digo, ahorita no sé si hace falta una hipótesis, o sea, por lo que estuve revisando, creo que hay que agregarle, Pero a lo mejor eso puede pasar. pero ahorita vemos. Em, Digo, esto me lo voy a saltar porque esto es solo la base, pero la demostración pues es un poquito larguita. Me encontré es literal es como aplicar el primer teorema de isomorfismo, pero a grupos topológicos. Y Ujú. entonces, básicamente te dice que tienes este cuadradito y lo único que nos importa es la última parte. Para que esta R, que es la que nos interesa a nosotros, sea un isomorfismo topológico, se puede probar que sí, solo sí, esta F está abierta. Entonces, con eso tienes ese isomorfismo. Aquí está la referencia de donde saqué el teorema, de hecho no lo demuestra, nada más lo enuncia. Y aquí está la demostración de esa parte, nada más de esa parte. No puse de todo, nada más de esa parte, pero bueno, me la voy a saltar nada más para irnos al caso que nos interesa. Entonces, eso aplicado a nosotros, o sea, literal nosotros tenemos ese cuadrito y la que queremos probar para nosotros no es la R, bueno, se llama pi. Es esta pi que queremos mostrar, que es abierta. Si esta pi, que es la de arriba en nuestro diagramita, es abierta, entonces pues ya tenemos el isomorfismo topológico que andamos buscando. Entonces, lo que yo no sé si sí tiene que ser hipótesis extra es que los H alfa, los subgrupos normales, tienen que ser también abiertos y que formen una base de vecindades de la unidad. Pero No eso, estoy, porque no ajá. lo pusimos como hipótesis cuando construimos, porque aquí está arriba la construcción de la G, No, pero no lo pusimos. pero sí vimos que los subgrupos normales formaban una base de vecindades de la identidad y por lo tanto determinaban una topología que era la topología de grupo. Ah, es cierto. Entonces sí se tiene. Entonces sí sale. Ok. Justamente ese es el punto. Y Sí. demostrar que de hecho es que si la función es abierta, entonces tiene un isomorfismo, tampoco es tan difícil hacerlo a mano. Es decir, la demostración no es difícil de esa parte que me estás citando aquí como teorema. Mm. Sí, no, o sea, es la parte de arriba. Literal es básicamente como jugar ahí con las funciones y sale. Justo con los cocientes y los productos, tal cual. Ajá. Entonces, bueno, si tenemos eso, automáticamente podemos ver que estos
estos módulos son discretos. Se puede probar por las traslaciones que son homomorfismos y entonces automáticamente los singuletes son abiertos bajo esta función. Déjame te paro tantito porque no estoy seguro que todo el mundo esté en el contexto adecuado. O sea, sí sabe qué es lo que quiere demostrar finalmente. O sí se acuerdan que la clase pasada habíamos visto que si teníamos un morfismo estricto, entonces eso quería decir que yo tengo el isomorfismo, que se obtiene el isomorfismo de grupos, era un isomorfismo topológico. Y entonces en el caso concreto en el que en que nos está presentando Said, hay que ver que es un morfismo estricto, ¿no? Justamente cuando tengo la completación. Y pues ver que en ese caso sí es un morfismo estricto. Es decir, que se tiene el isomorfismo con los cocientes. Y es lo que está tratando de demostrar, ¿no? De demostrar. Ajá. Entonces, sí, tenemos que estos son abiertos y entonces estos espacios son discretos. En particular, podemos ver que si yo agarro un abierto en G y un punto en ese abierto, entonces tiene que existir un alfa en los índices, tal que este GH alfa se quede. Es decir, que la base de vecindades de la unidad lo puedo trasladar a una base formada por estos GH alfas, justamente porque las traslaciones son homomorfismos. Entonces puedo tener esta base y entonces para cualquier punto en ese abierto yo puedo meter uno de estos. Entonces los abiertos U los puedo ver como la unión de todos esos básicos, donde este alfa pues va a estar dependiendo del G, del punto que estoy agarrando. Ese índice va a depender precisamente de la G que estoy tomando en U. Entonces ahora, solo como para hacer la observación, si yo fijo un alfa y una G, entonces esta P alfa, si se acuerdan, está quieto el resumen de quiénes eran las P alfas, son estas proyecciones a los cocientes, de hecho es la restricción básicamente. Entonces esta P alfa la menos 1 de estos singuletes que están metidos en la completación, como estos son abiertos, entonces la imagen inversa tiene que ser abierta, porque justamente esas P alfas son las restricciones de las proyecciones del producto. Entonces son continuas y entonces estas tienen que ser abiertas. Ahora, la imagen de pi de estos, quiero ver que estas cosas también van a ser abiertas. Entonces, básicamente, esta es la definición de la imagen de estos. Y lo que veo aquí es que justamente tienen esta forma. Va a ser la imagen de G, intersección la imagen inversa bajo la P alfa de este GH alfa. Aquí me faltó el alfa, perdón. Y entonces aquí está la demostración, la doble contención de que esto está contenido acá y de que esto está contenido acá. Y entonces esta imagen tiene que ser abierta. La imagen de estos GH alfa tiene que ser abierta en la imagen de G. Eso es importante, no es en G, sino solo en la imagen de G, bajo pi. Entonces, bueno, cualquier otro abierto era la unión, y como estos, en particular, cada uno de estos es abierto, la unión de todos esos tiene que ser abierta. Y eso prueba que la pi es abierta en su imagen. Eso es importante, solo puede ser en su imagen. Y aplicando el teorema de arriba, pues entonces tenemos el isomorfismo en esta parte. El isomorfismo ya topológico, ya no solo como de grupos. Y ahí queda. Porque es abierta, ¿no? O sea, faltaría a lo mejor completar el detalle de la muestra, de la demostración de la proposición, que como te digo, no es difícil. Ah, acá la tengo, o sea, sí la escribí, solo no la quise ver ahorita, pues porque tenemos poquito tiempo, pero sí la escribí. Esta parte, aquí está tal cual escrita de cómo se demuestra que justo teniendo esa abierta es un sí solo sí. Perfecto, eso es lo que sí, no es difícil, ¿no? Hasta ahí. Sí, aquí está, literal, es igual agarrar cociente y producto y de ahí sale, básicamente. Exacto. Bueno, pues entonces parece que está bien, y no sé si alguien tiene un comentario. ¿No? Ok.